¿Qué molesta la? Empieza en la grabación. Ok, Clase de la tarde. la clase de la tarde. Uy, Perfecto. ahí te apareció, ¿no? ¿Mm? Ahora te apareció de nuevo al avanzar. Te aparece como ¿Ya? la pantalla dividida en dos con A ver, la chiquitita al lado. qué raro esto. A ver, vamos a ver qué. Ya, ok. Ya. Ya, Ahora sí. perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, vamos a continuar la clase, digamos, lo que habíamos comenzado ahora durante la mañana. Habíamos quedado en lo que era el programa de control de mastitis del NMC, el National Mastitis Council de Estados Unidos, y veíamos que dentro de estos 10 puntos había uno de los puntos que era la mantención, digamos, del equipo de ordeña, tal como estaba también dentro del plan de los 5 puntos que hacía más enfoque en lo que era la mastitis, digamos, de origen contagioso, de bacterias de origen contagioso. Entonces, continuando con esto, me gustaría que viéramos algunos conceptos. Uno de ellos es algo que está, digamos, muy de una manera práctica para poder abordar el tema de calidad de leche, es el triángulo de la calidad de leche planteado por el doctor, digamos, Andy Johnson hace ya unos 15, 20 años atrás, donde pone la vaca al centro y están, digamos, todo lo que es el ambiente, está el equipo de ordeña por otro lado y el personal como factores que van a interactuar, digamos, con la vaca y que nos van, de una u otra manera, pueden tener, digamos, un impacto en lo que es la sanidad mamaria y lo que es calidad de leche. Pero también, detrás de este concepto, siempre hay que considerar lo siguiente. Por un lado dijimos que teníamos la vaca, teníamos el medio ambiente, pero dentro de ese medio ambiente, y está separado acá, están las bacterias, digamos. Es decir, acá, cuando hablamos de mastitis, si bien mastitis significa, si ustedes se recuerdan, el término itis, digamos, la terminación dice relación con inflamación de, en este caso, de la glándula mamaria, eh, ese cuadro de inflamación en el 90-95% de los casos es de origen bacteriano. También tenemos algunos otros problemas con otro tipo de microorganismos que pueden entrar a la glándula mamaria y producir mastitis. Por ejemplo, en la mañana veíamos un caso de un productor, un cliente, que tiene un brote de mastitis por prototeca, por una alga, que es capaz, esa alga que está, digamos, en los ambientes húmedos que pueden tener una lechería, es capaz de generar mastitis en las vacas, digamos, y que al ser un alga, el antibiótico no le va a hacer nada. Se los comento, digamos, porque existe, porque esos casos se dan, pero créanme que en el 90-95% de los casos hablamos de bacterias. Entonces, para que se genere ese problema, tiene que haber una interacción entre estas bacterias que están en el ambiente, que pueden venir, digamos, también en otras vacas infectadas, con la vaca que va a ser, digamos, el receptor de estas bacterias y van a generar el problema de mastitis. Entonces, como primer concepto detrás, digamos, de esta mirada más práctica, está que las mastitis son producidas por microorganismos que logran penetrar al interior de la glándula mamaria. Es decir, concepto número uno es cómo nosotros tenemos que evitar esto, es impidiendo que ingresen microorganismos, digamos, principalmente bacterias, dentro de la glándula mamaria. Por lo tanto, es un concepto que es fundamental. Si nosotros queremos tener un plan de control, debiésemos minimizar o bajar la exposición de la ubre, digamos, y específicamente, como dice acá, de los pezones, a la entrada de los microorganismos. Y para eso tenemos que disminuir cualquier probabilidad de que estos puedan llegar primero al pezón y después que evitar, digamos, que puedan penetrar por el conducto del pezón hacia la zona de arriba, digamos, pasar la cisterna del pezón, pasar hacia la cisterna de la glándula y finalmente llegar al parénquima mamario. Ahora, del punto de vista de lo que estamos viendo hoy día, de lo que es el ordeño mecánico, el equipo de ordeño y la salud mamaria, estas son las investigaciones más importantes que un poco resumen cuál es la influencia que tiene el equipo de ordeña en poder provocar de una u otra manera, para mover los mecanismos, algún problema, digamos, de sanidad mamaria. Cómo el equipo podría transformarse en un actor, digamos, relevante para que esto suceda. Y fíjense que las investigaciones demuestran que, bueno, las primeras del año 91 de Philpott y Nickerson hablaban, digamos, que solamente el 6,6% del total de nuevas infecciones intramamarias podía estar atribuida al equipo de ordeño. Después, Main hace el año 2004 también una revisión global, habla de este 6% y en algunos casos
de algunos trabajos que se habían publicado en la época, hablan de hasta un 20%, donde el equipo podría tener cierto nivel de injerencia para producir, digamos, estos problemas a nivel de la glándula y provocar estas infecciones intramamarias. Y el año 2012, que es la última revisión importante que se ha hecho hasta la fecha, se vuelve a mantener este rango de 10 a 20%, y se dice que normalmente, digamos, el 10% de los rebaños comerciales, que son los rebaños en los cuales uno trabaja, digamos, la lechería comercial, no lechería de investigación, sino que una lechería que tiene una producción de leche con un fin económico, digamos, de parte del dueño, y entrega, digamos, esa leche, se la vende a la industria para procesarla y poder vender, digamos, productos lácteos. Entonces, es un factor, el equipo de ordeña es un factor que puede, digamos, aportar desde el punto de vista, digamos, negativo a la generación de nuevas infecciones intramamarias, pero esto es limitado. No en ningún caso, digamos, es el principal factor. Y esto lo tenemos que tener claro, digamos, a pesar de que no es el mayor porcentaje digamos, de factor causante de una infección intramamaria, sí tiene un rol, digamos, sí tiene un rol, y ese rol es el que nosotros tenemos que asegurarnos que realmente no vaya a ocurrir, digamos, que el equipo se transforme en este factor que va a dañar la glándula mamaria. Y acá vamos a revisar cuáles son los mecanismos que están estudiados, que están establecidos, y lo vamos a seguir de acuerdo a lo que es la IDF 215, que es la normativa de la Federación Internacional de Lechería, donde adhieren la mayoría de los países del mundo, digamos, a la IDF, son miembros de la IDF. Chile también es parte de la IDF a través del Ministerio, digamos, de Agricultura nos representa como entidad, digamos, que frente a esta institución. Y la IDF establece ciertas normativas, todos los años va sacando distintos tipos de normativas, y el reglamento 215 habla, digamos, del rol del equipo de ordeño en la infección intramamaria, digamos, siendo una causa probable, digamos, que podrían dar una mastitis. Y ahí, en este decreto, que es del año 87, que se ha ido revisando, pero se mantienen los 5 ítems, por eso es el decreto inicial, digamos, que se mantiene totalmente vigente, habla de 5 formas como el equipo podría transformarse, digamos, en un problema desde el punto de vista de la sanidad mamaria. El primero, que es cambiando el número de bacterias presentes en el pezón o el orificio del pezón, que lo vamos a ver, vamos a detallar cada una de estas, digamos, lo vamos a ver más en profundidad. Después tenemos el segundo mecanismo, afectando la resistencia que tiene el conducto del pezón a la invasión bacteriana. El tercero, que dice relación también con lo que vieron hoy día con Felipe, de todo esto, el concepto de vacío, de cómo se genera, digamos, el ordeño propiamente tal, es aportando fuerzas que logren, digamos, sobrepasar la resistencia que tiene el conducto del pezón a la invasión bacteriana. El cuarto, ya una vez que se generó, digamos, el ingreso de una bacteria dentro de la ubre, el equipo podría funcionar dispersando estas bacterias en distintas zonas dentro de la ubre. Y la quinta manera sería la frecuencia o la evacuación de la leche durante el día, es decir, cómo yo utilizo finalmente ese equipo de ordeña, si las vacas van a ordeñarse una vez, 2 veces, 3 veces o 4 veces al día, o incluso pueden ser más ordeños al día, por ejemplo, en sistema robótico, los primeros días de lactancia pueden tener más permiso de ordeña las vacas y se pueden ordeñar 4, 5, 6 veces sin ningún problema. Pero tenemos que ir viéndolo, digamos, paso a paso. Después, el año 96, el NMC trata de resumir estos 5 puntos. La verdad que esto es lo mismo prácticamente. Si ustedes lo ven, la transmisión, multiplicación, penetración bacteriana, etc. Pero esta clasificación, desde el punto de vista académico, no ha tomado tanta fuerza, digamos, este resumen que se quiso hacer, sino que se sigue trabajando con la anterior, con la que yo les decía, con la IDF, y en base a esta es la que vamos a seguir nosotros el orden, digamos, para revisar todos estos factores. Entonces, el primer mecanismo sería, como les decía, cambiando el número de bacterias presentes en el pezón o en la punta del pezón. Y acá hay 2 formas. Uno es transfiriendo bacterias desde el ambiente, por ejemplo, el pezón, o de vaca a vaca, o entre pezones de una misma vaca. Vamos a ver algunos ejemplos, algunas fotos. O
el segundo mecanismo es provocando lesiones ya directamente en la piel o en lo que es la punta del pezón. Son dos formas, digamos, como el equipo de ordeña podría cambiar el número de bacterias que está presente a nivel del pezón. Y veamos algunas fotos y algunos procedimientos que son rutinarios, digamos, dentro de lo que es la lechería, que pueden llevar, digamos, a que el equipo se transforme, digamos, en un agente que traspase bacterias que están en el ambiente al pezón. El primero tiene que ver con las bacterias que pueden llegar alojadas, digamos, en el pezón, producto del alojamiento. Fíjense que acá, en todo lo que tenga que ver el diseño de un sistema de lechería, digamos, todo un sistema de producción de leche, ¿dónde van a pasar las vacas a echarse? Que yo les decía en la clase de la mañana que piensen que son 12 horas al día, o sea, el 50% del tiempo una vaca está echada. Es fundamental para lo que dice relación con la higiene que tiene que tener, digamos, la ULE. Si efectivamente estas vacas se van a echar en zonas donde realmente hay mucho barro, mucho estiércol, vamos realmente a tener problemas porque esa ubre va a llegar sucia. Fíjense, esta vaca que está totalmente sucia, voy a poner el láser acá. Esta vaca que está totalmente sucia, la probabilidad que esa ubre llegue, digamos, sucia también en la ordeña es bastante alta y que después el equipo, al poner la pezonera, esas bacterias, digamos, pasen a formar, digamos, parte de la flora, digamos, interna del pezón y provocar una mastitis. Entonces, ese es un mecanismo. El segundo mecanismo es, por ejemplo, el tema cuando hacemos el secado de los pezones antes en la etapa final de la lactancia, también se puede transformar en un problema, o cuando hacemos un secado, por ejemplo, permanente en un cuarto cuando tienen una infección, digamos, que son de tipo crónica. El uso de paños y también que no estén, digamos, adecuados desde el punto de vista de la cantidad que se necesita por vaca, por ordeña. El tema del uso de guantes también podría ser una forma fácil de transmitir bacterias desde el ambiente al pezón. El lavado, esto también es un problema. En pocas palabras, digamos, lo que hacemos hoy día como recomendación es tratar de no utilizar agua para el lavado de los pezones. Es decir, si yo tengo un buen alojamiento, las vacas tienen buenos caminos para llegar a la ordeña, yo no debiese usar agua en el patio, perdón, en el foso de ordeña cuando voy a ordeñar. ¿Por qué? Porque el agua muchas veces en los campos también puede tener un componente, digamos, de bacteria, si es que no está bien clorada, digamos, no está potabilizada esa agua, podemos tener un recuento alto de bacterias, no la vemos, pero al lavar los pezones, en vez de efectivamente lavar, también estamos ingresando bacterias a esta superficie que no queremos, digamos. Lo otro son el uso de ungüentos, que la verdad que esto no es tan frecuente en nuestro país. Si bien existen algunas cremas, por ejemplo, de tipo antiinflamatoria o algún tipo de alcanfor, que sean cremas, digamos, que ayuden a que la vaca, sobre todo, por ejemplo, cuando hay edema mamario, ese tipo de cosas, se pueden utilizar. La frecuencia de uso es bastante bajo y si se usan, claramente tiene que ser con envases que estén limpios, que hay un protocolo, digamos, para el adecuado uso y que estas cremas no se contaminen, básicamente. Y después tenemos todo lo que es pre y post-dipping, todas las copas de aplicación, que claramente aquí necesitamos que se utilicen copas de no retorno, es decir, una copa de aplicación de producto desinfectante que ustedes la apretan con la mano en la parte de abajo, el líquido sube, se mantiene en la copa en la zona superior, y después ese líquido que ya salió, que está en la copa superior, no puede volver a mezclarse con el producto que está abajo, digamos, que está, digamos, de alguna manera estéril, digamos. Es un producto totalmente limpio y eso no se puede mezclar. Ese tipo de utensilio es lo que se recomienda hoy día. Yo le diría que prácticamente 95% de la lechería ocupan este tipo de copa. Y lo que sí también se tiene que hacer es una limpieza de estos utensilios una vez que termina la sesión de ordeña. Siempre que termine una sesión de ordeña se debe lavar todo el instrumental, el equipamiento, incluso la ropa también que tienen las personas, digamos, a la hora de la ordeña. Hablo de las mangas que se utilizan para el ordeño, botar los guantes desechables, lavar las pecheras, etc. Entonces, esta es una forma como las bacterias podrían llegar a los pezones. Segundo,
Pero antes de eso, antes de pasar al segundo punto, les voy a mostrar una foto, creo que la tengo acá, ahí está, que es la foto que ya tiene sus años, pero que refleja muy bien lo que sucede a veces en los campos. Fíjense, la vaca, esta es una vaca, digamos, que está llegando a la ordeña, aquí ya le pusieron la unidad de ordeña, fíjense la condición de este animal, con demasiada cantidad de barro, muy sucio, y acá la verdad que pedirle a los ordeñadores que hagan un buen trabajo es difícil. ¿Por qué? Porque la vaca llega en esta condición donde por más que haga una buena preparación de los pezones, es decir, limpie, desinfecte, pase la toalla para secar el pezón, deje el pezón, digamos, limpio antes de ponerle la pezonera, va a haber siempre un arrastre de mugre, digamos, de este caso de barro, de estiércol, hacia la pezonera. Y aquí claramente se va a transformar en un factor de riesgo altísimo para que esas bacterias ingresen al sistema de ordeño y después puedan, digamos, ingresar por atrás de la punta del pezón, subir hacia la zona superior donde está acá adentro arriba, digamos, el parénquima mamario. Por lo tanto, cuando ustedes ven esta condición, si les toca algún día ir a una lechería y ven que las vacas están llegando muy sucias, claramente el problema no lo tenemos que abordar solamente a nivel del pozo de ordeña, a nivel del equipo de ordeña, sino que ustedes tienen que trabajar hacia atrás, digamos. Trabajar en qué condiciones están las vacas en la estabulación, en qué condiciones tienen los caminos de esa lechería para que lleguen las vacas realmente limpias. Y ahí el trabajo que se tiene que hacer, y como veterinario asesor, por ejemplo, lo tienen que hacer a nivel con las personas que toman las decisiones de esa lechería para que realmente den los recursos para que esto cambie y para que la vaca llegue en una buena condición y no llegue así, porque por más que entrenemos a los operarios, a los ordeñadores, si las vacas están llegando de esta manera, vamos a seguir teniendo un problema. Y muchas veces a uno lo llaman porque piensan que el equipo de ordeño es el que está provocando las mastitis y claramente el problema se está provocando mucho antes, digamos, tiene que ver con las instalaciones, cómo está llegando los animales. Y otras veces nos llaman porque creen que el equipo de personas que están asignadas a ese trabajo al ordeño son personas, digamos, que no están haciendo un buen trabajo, no están bien entrenados, y claramente las personas pueden tener la mejor voluntad, pueden tratar de realizar un buen trabajo, pero las condiciones no son las adecuadas, las condiciones no están dadas para que se haga un buen trabajo y esto hay que trabajarlo, digamos, más atrás. Les decía que la segunda forma, digamos, era a través de transferir bacterias desde una vaca a otra vaca, durante, por ejemplo, la sesión de ordeño, como lo tenemos acá, en equipos que estén, por ejemplo, mal diseñados. Si yo tengo 3 vacas que se están ordeñando, acá como nos muestra esta gráfica, fíjense que si yo les decía en la mañana, y Felipe se lo tiene que haber dicho, que nosotros siempre trabajamos con pendientes que van hacia si tienen el equipo de ordeña, digamos, que esta es la última vaca, pongamos que esta, el caso, digamos que esta es la última vaca que está en el foso de ordeña, y acá adelante, hacia adelante está la unidad final, el recibidor donde cabe la leche. Si yo tengo la pendiente como esta, que está mal, es decir, la leche debe viajar con una pendiente desde la zona más alta, que es la parte posterior del equipo, a una zona más baja para que llegue al recibidor, aprovechar la fuerza de gravedad. Pero si está mal diseñado el equipo y tiene una pendiente positiva antes de llegar al frasco, digamos, a la unidad final, claramente lo que va a suceder es que una vaca que se esté ordeñando acá, en esta posición, va a salir esa leche por la manguera de leche, va a ir a la tubería, y si existe esta pendiente, se va a formar un tapón de leche. ¿Qué va a suceder si se forma un tapón? El nivel de vacío hacia atrás de ese tapón, por la tubería de acero inoxidable, va a disminuir, va a bajar. ¿Por qué? Porque se está generando, digamos, un efecto que es el taponamiento que está haciendo el equipo, digamos, la bomba vacío, de extraer esa leche. ¿Qué puede suceder? Por variantes de presión, por ejemplo, que ésta tenga un nivel, digamos, por las condiciones que está la pulsación o el exceso vacío que se puede generar acá, entre cuartos, lo vamos a ver con la pulsación, puede ser que leche que salió de esta vaca, de la vaca que está más alejada del frasco de la unidad final, esa leche, al formarse ese tapón, puede bajar por la manguera de leche de la vaca que está hacia el lado, la segunda vaca que le sigue,
y puede pasar leche de esta vaca a esta otra unidad de ordeña, y esa, también lo vamos a ver, el mecanismo reverso, entrar a la glándula mamaria de esa vaca. Es decir, en este caso, está pasando bacterias de una vaca a otra por un problema, digamos, en el diseño del equipo o la instalación, en el montaje de esa máquina. ¿De qué otra manera se puede dar al minuto del ordeño? Se puede dar que nosotros utilicemos, por ejemplo, más de una toalla, en este caso una toalla de género, para el secado, digamos, por cada vaca. Es decir, si yo tengo esta metodología de secado de pezones con una toalla de género, debiese tener una toalla por vaca durante la rutina y no compartir esta toalla con otra vaca. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es transmitir bacterias de una vaca a otra al minuto del ordeño. Tercero, que no tiene, digamos, que ver con el equipo ordeña propiamente tal, pero sí tiene que ver con el traspaso de bacterias de una vaca a otra. Dice relación con no tener el rebaño segregado. ¿A qué me refiero con eso? No tener aisladas los animales que tienen mastitis, es decir, que no exista un grupo de animales donde estén los animales, por ejemplo, con mastitis clínica, que debiesen tener un tratamiento, debiesen tener, digamos, ciertas condiciones, y ojalá ordeñarla en un grupo separado que se ordeña al final de la sesión de ordeña, o si no lo puedo hacer por razones de manejo, por falta personal, lo que yo podría hacer es tener una unidad de ordeño separada, cosa que cuando pasa una vaca por el equipo ordeño, y yo sé que esa vaca es positiva en el sentido de una vaca positiva a mastitis clínica, por ejemplo, yo lo ordeño con una unidad separada. Si estoy, ¿por qué? Porque necesito descartar esa leche por una parte, esa leche no puede ir a consumo humano, pero también ocupo una unidad separada, una unidad de ordeña separada, para que no se contagien las vacas que le van a seguir. ¿Por qué? Porque está comprobado que en una unidad de ordeña, que pasa una vaca que haya tenido mastitis, las siguientes 5 o 6 vacas posteriores que vengan a ordeñarse con esa unidad, si es una bacteria, por ejemplo, de tipo contagioso, como el Staphylococcus aureus, vamos a tener problemas porque se pueden contagiar las siguientes 5 o 6 vacas que pasaron por esa unidad. Por eso es tan importante este concepto, que es un concepto epidemiológico, de segregación, digamos, de separar las vacas que tienen mastitis para no contagiar, digamos, al resto del rebaño, que es el rebaño que está sano. Por lo tanto, esa es la forma. Y después tenemos, digamos, de un punto de vista esquemático, por ejemplo, la contaminación de la pezonera. Como les decía, si pasaba una vaca que tiene, digamos, una bacteria contagiosa como el Staphylococcus aureus, puede quedar esas bacterias en la copa pezonera, digamos, en la unidad, y pasa el pezón contaminado, después pasa un pezón de otra vaca, de una vaca que esté, la vaca 2, que está limpio, digamos, y no está contaminado, y claramente esas bacterias van a ingresar, pueden ingresar por el conducto del pezón y provocar todo el problema que nosotros veíamos anteriormente. Por lo tanto, este tema de la segregación es un punto bastante importante a la hora de tomar medidas, digamos, para el control de la mastitis. Después, como tercer factor, digamos, dentro de la transmisión de bacterias, dentro del punto número 1, cómo el equipo actúa, tenemos que es el traspaso de bacterias entre pezones de una misma vaca. Es decir, en una sesión de ordeña, esa vaca se le pone la unidad de ordeña. En la mañana Felipe le tiene que haber mostrado algunas unidades, y después un rato más yo también le voy a mostrar para reforzar estos conceptos. Pero acá, cuando tenemos la pulsación, y vamos a ver lo que es la pulsación alterna, por ejemplo, si no está bien regulada, si no tiene los parámetros adecuados, puede ser que a través de la pulsación nosotros pasemos un problema de un cuarto, como está acá, hacia el cuarto de la zona contraria. Por diferenciales, por ejemplo, de presión de vacío que se pueden generar acá, y por el tipo de tecnología que tengan los colectores, que también lo vamos a ver un poco más adelante para explicar qué es lo que se busca acá. Pero básicamente es evitar que bacterias, que un cuarto que está infectado, esa leche puede salir con una cierta bacteria, digamos, sobre todo, como le decía antes, contagiosa, de tipo contagioso, pueda, por diferencia de presión, llegar al cuarto adyacente dentro de la misma urea y dentro del mismo animal. Y lo otro sería el tema de los paños
que se vuelva a repetir, que esto tiene que ver más con la rutina, pero incluso si hubiese un rebaño que tiene una tasa de infección muy alta, primero hay que sacarlo de los paños, por ejemplo, si no hay una buena lavada y desinfección de una toalla de género, pasarlo a papel, a una toalla de papel, digamos, que sea de tipo individual, e incluso podríamos llegar a usar una por cada cuarto, si es que el caso, digamos, de esa lechería lo merita. Pero esta es la primera forma, digamos, de cómo el equipo puede influenciar este traspaso de bacterias, digamos, de estas tres formas que vimos dentro del punto número 1. La segunda parte dice relación con provocar lesiones ya directamente en la piel o el orificio del pezón. Aquí vamos a ver algunas formas como el equipo lo podría producir. El primero tiene que ver con un alto nivel de vacío, es decir, si recuerdan la clase de la mañana, teníamos límites o rangos en los cuales nosotros ordeñamos. Por ejemplo, si decíamos un equipo que es línea baja, podemos ordeñar a 42 a 44 kilopascales, por ejemplo. Es el rango. Si yo en esa misma línea baja me paso, por ejemplo, de 50 kilopascales, ya puedo empezar a tener ciertos problemas en la punta del pezón. Claramente puedo empezar a dañar ciertas estructuras que vamos mirando en la clase. Lo otro son los problemas en la pulsación, es decir, si no tenemos pulsación, no va a suceder este intercambio que se produce de aire en la copa, en la unidad, digamos, en la unidad de ordeña, cuando está la pezonera y la copa, y voy a tomar una unidad de ordeña, a ver si se ve bien. No sé si la mañana Felipe le tiene que haber mostrado la unidad de ordeña. Aquí tengo una unidad de ordeño. Avísenme si se ve bien a través de la cámara, porque quiero mostrarle una parte que creo que es fundamental que se entienda, que es esta, esta copa de acero que estoy viendo acá, la copa de la unidad de ordeña. Si yo muevo la pezonera, voy a tratar de que se salga. Si se fijan acá, se queda un espacio entre la goma y la carcasa metálica. La pulsación, Felipe en la mañana le estuvo hablando de la pulsación que ejercía esta entrada, digamos, cierre, apertura y cierre de la pezonera, dado por la pulsación. Ese movimiento se genera acá adentro, entre lo que es la pared de la pezonera y la carcasa rígida que es la copa. Cuando nosotros tenemos problemas y no hay pulsación, efectivamente vamos a tener problemas en la punta del pezón, vamos a tener lesiones también que las vamos a ir mirando, digamos, en las siguientes láminas. El sobreordeño, claramente, también es un concepto que lo vamos a revisar. Dice relación con poner la unidad de ordeño a trabajar cuando no hay flujo de leche. Básicamente es eso, pero lo vamos a explicar por qué sucede. Y lo otro es cuando ya tenemos pezoneras sobreutilizadas o pezoneras que están mal diseñadas. Yo le diría que en la práctica el mayor problema que nos encontramos es por pezoneras sobreutilizadas. Es decir, estos componentes, la pezonera, este componente, la goma que está acá, se tiene que cambiar y lo vamos a ver cada cuánto tiempo, digamos. Pero ¿qué es lo que sucede en la práctica? Muchas veces en la lechería se mantienen por más tiempo para evitar gastar, hacer un gasto, digamos, según algunas personas innecesario, pero la verdad que ese gasto termina siendo, digamos, un tremendo problema si no se hace. ¿Por qué? Porque va a cosechar menos leche por un lado, pero lo otro, lo más importante para nosotros, para la clase de hoy día, es que va a generar problemas de tipo, digamos, microbiológico, porque van a crecer bacterias acá, no van a poder ser ni siquiera removidas por el lavado del equipo y pueden generar casos de mastitis. Por lo tanto, eso es un problema que es más frecuente. Lo de mal diseñadas, la verdad que hay algunas pezoneras que tienen un diseño, digamos, que no es de los mejores, pero en general, estoy hablando de todas las marcas, lo que existe en el mercado a nivel, por ejemplo, de Chile, es muy poco los problemas que se pueden generar de un mal diseño de pezonera. La verdad que los problemas se encuentran acá, en la sobreutilización que se le da, digamos, a ese componente a nivel de la lechería. ¿Hasta acá hay alguna pregunta del punto número 1 o no hay preguntas? Están muy callados. Todo claro. Perfecto. Gracias, Laura, por revisar. Bueno, si tienen preguntas, como las van escribiendo en el chat o las vamos
me van interrumpiendo y las vamos planteando si es que hay algún concepto que no haya quedado claro de la clase de la mañana o de lo que estamos viendo ahora. El segundo mecanismo dice relación con afectar la resistencia que tiene el conducto del pezón a la invasión bacteriana. Es decir, ya aquí está el equipo jugando, digamos, un rol de afectar la resistencia biológica y de tipo también mecánico que tiene, digamos, la estructura, la anatomía, a evitar que entren las bacterias. Y aquí hay dos mecanismos. Uno que es alterando la integridad del conducto del pezón, es decir, dañando esta integridad que está acá. Este es el conducto del pezón, este es el canal, digamos, aquí está la punta del pezón, aquí está la roseta, digamos, o el esfínter que cierra la punta del pezón, y esto podría ingresar, digamos, las bacterias, pasar por este conducto, y aquí vamos a ver que hay unas sustancias que nos ayudan a proteger esto, que mantienen, digamos, o impiden que lo mantienen cerrado y ahí impiden que entren las bacterias. Y ya la segunda forma es produciendo congestión y edema directamente ya en lo que es el pezón. Bueno, si nosotros vemos el primero, disculpen, voy a volver al de atrás porque prefiero mostrar en esta foto antes que se me olvide el concepto de congestión y edema. Ustedes no sé si alcanzan a ver el color. Aquí está la piel, el color normal digamos, este café, un color café claro, rosado, digamos. Y después ya aquí vemos un color mucho más oscuro. También se ven algunos puntos más oscuros, más rojos y otros puntos blancos. La parte de abajo no se ve solamente brillante porque este pezón es negro acá abajo, pero se ve cierto brillo. Y aquí nosotros empezamos a ver congestión por un lado, que se recuerdan de sus clases, digamos, de lo que era congestión cuando disminuía el flujo sanguíneo, digamos, en una cierta zona, la velocidad de la sangre también tendía a disminuir, y el fenómeno de edema, que ya es cuando nosotros vemos una extravasación del líquido, digamos, del agua de la sangre hacia el intersticio. Ambas cosas pueden suceder cuando un equipo de ordeño no está funcionando bien. Eso lo vamos a ver, digamos, cuáles son las principales causas que llevan a esto. Bueno, en el primero, que era alterando la integridad del conducto del pezón, acá hay un componente que es fundamental, que es la queratina. Y la queratina es una sustancia, digamos, que es de tipo, para que se hagan una idea, media gelatinosa, es una sustancia que permite que las bacterias queden adheridas, digamos, a este componente y no sigan subiendo, no sigan ingresando por el conducto del pezón. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros estamos ordeñando las vacas, está saliendo la leche? Siempre va a haber un lavado, lo que se llama un lavado de queratina, que es una extracción normal que va a salir también junto con la leche, porque es parte de lo que está, digamos, a nivel, recubriendo las células que están en el conducto del pezón. Y es normal que eso salga durante el ordeño. En cualquier mamífero que esté en lactancia va a haber siempre una salida de queratina, es normal encontrarla. ¿Cuál es el problema que podemos tener? El problema es que, por ejemplo, si yo tengo un ordeño sin pulsación, es decir, que este movimiento que tiene que ser la pezonera y de la copa no se está produciendo porque no hay un intercambio entre lo que es vacío y la entrada de aire atmosférico, va a hacer que se produzca una alteración porque va a estar el vacío constantemente, digamos, tratando de ordeñar, no va a estar cortando ese paso, digamos, la generación de vacío bajo la punta del pezón. Y lo que voy a empezar a hacer, que ya no solamente voy a sacar la queratina, que es el producto que está en el conducto, sino que voy a empezar a dañar las células que producen la queratina, digamos. Y ahí, cuando se da eso, cuando por ejemplo no hay pulsación, que eso es una falla grave de un equipo, podemos arrastrar hasta un día 20% de estas células que van, digamos, que son las que se encargan de producir esta sustancia que va a proteger el conducto. Esto es un tema importante, es decir, nosotros tenemos que evitar siempre que el pulsador tenga problemas. ¿Por qué? Porque ese es el que está dando la señal, voy a tomar la unidad de nuevo, la señal para que ocurra el intercambio de aire vacío entre lo que sucede entre la entrecámara, lo que les decía, entre la copa de acero que está acá y la pezonera.
Si no sucede eso, lo que va a pasar es que el nivel de vacío en la punta del pezón va a ser tal que va a dañar la estructura, va a sacar toda la queratina y va a incluso sacar algunas células, un porcentaje de células, que son las que forman esta sustancia que nos va a proteger, digamos, de que entre en la bacteria. Entonces, tenemos estos dos mecanismos, digamos, alterando la integridad del conducto del pezón y produciendo congestión y edema. ¿Y cuáles son los componentes del equipo de ordeña que más pueden dañar, digamos, o afectar a través de estos dos mecanismos? Como les decía, la pulsación, lo que estaba hablando recién, el nivel de vacío, la pezonera mal sobreutilizada más que mal diseñada, como les decía antes, y un concepto que está acá, que es el sobreordeño. Es importante que lo conozcan porque el sobreordeño es, yo les decía, cuando la máquina actúa sobre un pezón con mínimo o nada de flujo lácteo. Y en general, siempre se asocia a que va a haber un sobreordeño cuando ya la vaca, al final del ordeño, cuando la vaca ya dio toda la leche de la sesión y el equipo de ordeña sigue, digamos, funcionando, extrayendo, tratando de sacar leche en una ubre que ya no tiene más leche. Ahí muchas veces, y en general las lecherías van a escuchar la palabra sobreordeño. Pero también existe el sobreordeño al inicio. Es decir, cuando yo voy a poner la unidad de ordeño a la vaca, preparo los pezones, pongo la unidad de ordeño, yo también podría tener un sobreordeño. Usted me puede decir, pero esto suena raro porque si todavía no hay ordeño, ¿cómo le llamo que es un sobreordeño? Es porque el concepto dice que cuando la copa o la unidad de ordeña va a actuar sobre pezones de vaca que no están estimuladas, digamos, es decir, que no hay flujo lácteo. Y es ahí donde muchas veces uno ve problemas en la práctica, en la lechería, que no hay una adecuada preparación de los pezones, es decir, no hay un despunte, no hay una limpieza del pezón, una desinfección, para que se genere esa estimulación, es decir, la vaca siente que está manipulando sus pezones y eso hace un estímulo potente a la bajada de la leche. Si eso no existe, lo que va a suceder es que van a poner la unidad de ordeño en unos pezones que no tienen, digamos, el flujo de leche. Y vamos a tener el mismo efecto digamos, pasaría lo mismo que es cuando lo vemos, digamos, como al final del ordeño, cuando no hay flujo de leche. Entonces, es un punto que es importante porque este concepto del sobreordeño genera que aumente el grosor de la punta y la pared del pezón. Es decir, se aumenta el grosor de la pared y vamos a ver lo que significa eso desde el punto de vista también físico, digamos, mecánico, que hay una obstrucción al flujo. También se dan señales de congestión en la pared y daño de la punta del pezón, porque vemos que hay un problema con la circulación cuando hay un sobreordeño, cuando no hay flujo de leche. Y bueno, y cada hinchazón, como dice acá, cada inflamación, se supone, digamos, que es poco agradable. Son los trabajos del año 94 que demostraron esto. Ahora sabemos que genera dolor. O sea, ya los trabajos más actuales se demuestra que es una de las formas que realmente afectan las terminaciones nerviosas de la vaca, lo sienten y genera dolor. Por lo tanto, no podemos trabajar una rutina que genere sobreordeño ni de pre ni de post. Tenemos que evitar el sobreordeño en cualquier minuto. Y el concepto, para que quede un poco más claro, es que cuando esto es un pezón, esto es un corte esquemático, digamos, de un pezón, fíjense que si el pezón está sin vacío, el conducto, el conducto de la punta del pezón está cerrado. Si está expuesto al vacío, claramente se abre, pero ¿qué es lo que sucede cuando se aumenta el tiempo del pezón sometido al vacío? Acuérdense que en la mañana hablábamos que una vaca se ordeñaba duraba el ordeño 6 a 8 minutos, no más que eso. ¿Qué sucede si tenemos una vaca mal estimulada? Ponemos la unidad de ordeño y en vez de tener 6 a 8 minutos, está 10 minutos, 12 minutos. Lo que va a empezar a suceder es que se va a inflamar la pared del pezón, se inflama, y no solamente se inflama hacia afuera, cuando usted ve una inflamación de cualquier órgano de uno mismo, cuando se golpea, uno ve, digamos, lo que está, digamos, a la vista de uno es la parte externa, ve un aumento de volumen, pero también las inflamaciones ocurren hacia el interior. En este caso aquí tenemos el pezón, aumenta, o sea, hay una inflamación hacia el interior, aumenta el grosor total de la pared. ¿Y qué pasa
que terminan obliterando, achicando el conducto del pezón, digamos, de la salida de la leche. Y mecánicamente, aunque yo haya producido la misma cantidad de leche acá arriba en el parénquima mamario, cuando yo quiera extraer esa leche no la voy a poder extraer porque el conducto por donde sale va a ser más chico, va a estar restringido. Entonces, esto es un mecanismo que se conoce hace bastante años, pero que muchas veces se pierde el concepto del por qué se genera, y se genera justamente por este sobreordeño de pre o post que se da en el pozo de ordeña. Es muy importante que eso lo tengamos presente, porque por más, digamos, que uno va a la lechería, habla con la gente, siempre se da cuenta que puede haber un operario que es nuevo, por ejemplo, que no está entrenado, que son reemplazantes de ordeñadores que ya sí sabían este tema, y van y ponen la unidad de ordeña sin un buen estímulo, o también se puede dar que termina la sesión de ordeña, la vaca ya dio todo su flujo lácteo y la persona no retira en el minuto adecuado, no está retirando la unidad de ordeña, por lo tanto siguen trabajando sobre nada de flujo y se genera este efecto que vemos acá. Por lo tanto, el sobreordeño, ¿qué nos va a llevar, digamos, como consecuencia? Nos va a llevar a un tiempo de unidad de ordeño mayor, es decir, al tener poco flujo lácteo, voy a hacer que el tiempo de ordeña aumente, la unidad va a seguir puesta, la unidad, en los pezones por más tiempo, va a disminuir la condición de los pezones, ¿por qué? Porque va a estar sometido a vacío, cuando no hay flujo, por lo tanto se va a dañar la estructura de la piel y la estructura de la punta del pezón sobre todo. Y tercero, esto va a llevar a que tengamos una peor salud de la ubre. ¿Por qué? Porque vamos a estar solo ordeñando, no hay flujo, vamos a dañar, digamos, extraer más queratina de lo necesario, y por lo tanto vamos a tener un daño también a ese tipo de estructura. Por lo tanto, el sobreordeño nosotros no lo queremos. Fíjense acá, esta es una unidad que está puesta, fíjense, ya está, terminó el flujo lácteo, prácticamente no hay leche, no sé si alcanzan a ver acá en el colector abajo, prácticamente no hay leche, y cuando sale la unidad de ordeño, los pezones claramente están medio morados, y es porque hubo un sobreordeño. Digamos. Esto debiese haberse retraído, el retirado automático, que lo vamos a ver más adelante, un componente del equipo ordeño que se conecta acá y extrae en el minuto que corresponde, digamos, a la unidad de ordeño en base al flujo. O si no hay retirado automático en ese equipo, la persona tiene que saber en qué minuto retirar la unidad de ordeño. Esto, nosotros, ¿cómo lo podemos mirar, ajustar, digamos? Nosotros lo que podemos hacer en los equipos que hoy día les decía, los equipos más modernos, todos los equipos que se venden hoy día, vienen la mayoría con sistemas de gerenciamiento, y también vienen con sistemas de monitoreo de los parámetros de ordeño, donde ustedes los pueden cambiar en la computadora o en el teléfono. Pueden cambiar todos los parámetros que ustedes quieran. Por ejemplo, si yo quiero reducir el tiempo de la unidad de ordeño y poner un retirador automático, como lo que les voy a mostrar ahora, el componente que se instala en la sala de ordeño, yo puedo regular el tiempo máximo de preordeño, es decir, yo le doy, no sé, 120 segundos para que la unidad lo deje trabajar durante esos 120 segundos, y después me diga si bajó mucho el flujo, retraer la unidad si es que pasó de ciertos límites. Puedo también setear el tiempo máximo del segundo preordeño. Yo le puedo dar, digamos, que siga censando al tercer minuto para ver si hay mucha variación en el flujo. También puedo ver en lo que es el límite de flujo bajo, límite de retirada, cuánta leche residual yo le quiero dejar a esa ubre, también lo puedo dejar acá, digamos, seteado, el tiempo por ordeño y un montón de otros parámetros, donde yo digo, quiero que después que le corte el nivel de vacío a esta vaca, se demore X cantidad de tiempo en retraer la unidad de ordeño. ¿Cuánta leche nosotros podemos dejar? Eso es una pregunta que muchas veces se hace. ¿Cuánta es la leche residual que yo puedo dejar? Y eso depende de muchos factores, pero lo más importante es saber cuánta ordeña al día están teniendo esas vacas, de qué nivel productivo estamos hablando. Si una vaca, estamos trabajando con un rebaño que tiene sobre 40 kilos de leche por vaca al día, yo podría dejar 700, 800 ml de leche en la ubre y no pasar nada, no debiese pasar nada. Esto se hace todo de una manera paulatina. Pero no es lo mismo dejar esa misma cantidad de leche en vacas de 2 ordeños y vacas de baja producción, vacas de 20 litros al día. Cambia totalmente. Entonces,
Lo importante es que hay metodologías para tomar decisiones. Esto se tiene que hacer de manera pausada, de manera, digamos, seria, un análisis del rebaño, y nosotros podemos ajustar todo este tipo de parámetros. Y si hacemos un retirado de la unidad de ordeño en el minuto oportuno, obviamente vamos a reducir el tiempo de la unidad puesta, la ordeña va a ser más rápida, mejoramos la condición de los pezones, no vamos a influenciar la producción, es decir, si cuando yo les digo dejarle 800 gramos de leche a una ubre que produce 40 kilos de leche al día, no le va a pasar nada, no es que vaya a bajar la producción, y tampoco se va a ver afectada la salud mamaria. Pero hay que hacerlo en base a los criterios, digamos, que se definen para cada uno de los rebaños. No es una receta universal para decir, dejen tanta cantidad de leche, hay que verlo caso a caso. Lo que les decía, el retirador automático de pezonera es un componente, fíjense aquí está el cilindro, tiene un cilindro por un lado, tiene una unidad de control, que es esta que está acá, donde está la botonera, también tiene un sensor de flujo, que es este que está acá abajo, que detecta el flujo, cuánta leche está pasando por unidad de tiempo, y tiene una válvula de control, que deja entrar, hay algunos que trabajan, digamos, con vacío, y otros que pueden trabajar también con aire comprimido, pero básicamente lo que hace el retirador es detectar cuando el flujo de la leche está durante la ordeña, la vaca se está ordeñando, empieza a caer ese flujo, tantos litros por minuto, dependiendo de cómo esté seteado. Cuando detecta el sensor, va a detectar, este que está acá, detecta que cae de un cierto nivel, activa el sistema para que esta piola que está abajo retire la unidad de ordeño. Esa es la manera, entonces, el ordeñador ya no se tiene que preocupar de cuándo sacar la unidad de ordeña de la vaca, de la ubre, sino que lo hace este dispositivo que es el retirador automático. ¿Cómo se evalúa si está funcionando bien, si está funcionando mal? Nosotros podemos ver si, por ejemplo, si hay sobreordeño en un rebaño, haciendo este tipo de mediciones con instrumentos de precisión, donde vemos cómo se va moviendo el nivel de vacío de trabajo del equipo, y el nivel de vacío, por ejemplo, a nivel del colector o de la pezonera. Y ustedes ven que al final del ordeño siempre va a haber una mayor fluctuación de vacío. Eso es muy común de verlo, aunque estén ajustados los parámetros, lo importante es que el rango de movimiento de esa variación sea lo más acotado posible. Y lo que tenemos que evitar es lo que yo les decía antes. Estos son estudios que se han hecho a través de ultrasonografía y también de los cutímetros, que el cutímetro, digamos, que mide el tema del grosor de la piel. Vemos que cuando no hay un buen retirado, se genera este sobreordeño de post-ordeño, por decirlo de alguna manera, y vemos claramente que se genera un problema porque tenemos un aumento, digamos, de lo que es el grosor de la piel, de la punta del pezón también se empieza a engrosar, y disminuye el diámetro, digamos, también del conducto, y aquí como muestra la foto esta, digamos, la topografía, muestra que se empieza a engrosar la piel cuando, en la medida que nosotros tenemos problemas de sobreordeño. ¿Por qué les muestro esto? Que estos son trabajos más nuevos, que son del año 2020, del año pasado, publicados en el Journal of the Science, porque se está volviendo a hacer mucho trabajo en lo que es el equipo de ordeña con lo que pasa, digamos, con sanidad mamaria, pero desde el punto de vista del bienestar animal, sobre todo el tema del dolor. Es decir, una cosa son los parámetros productivos, yo quiero cosechar la mayor cantidad y calidad de leche de mis vacas, pero también yo necesito saber y asegurarme que los sistemas que yo estoy utilizando estén operando bajo normativa ISO, por ejemplo, y que si está ajustado a las normas y todo, yo no estoy generando ningún dolor en el animal. Es decir, que realmente no estoy alterando su conformación anatómica, no estoy produciendo un nivel de inflamación, y para eso se ocupan estas pruebas, digamos, que son más de investigación, que es la ultrasonografía y los cutímetros, para demostrar qué es lo que sucede, digamos, a modo de investigación, pero como les digo, hoy día se está haciendo más por el tema de bienestar animal, por todo lo que tenga que ver con el dolor. Y eso está bueno porque nosotros tenemos que responder científicamente de si se genera o no se genera, digamos, un problema en el bienestar de los animales en cada punto que nosotros estamos haciendo, digamos, cada cosa. Si hablamos de instalaciones, hablamos de bienestar animal. Si hablamos de ordeña, como lo estamos viendo acá, tenemos que ver que el sobreordeño no esté provocando dolor en nuestras vacas ni alteración anatómica.
Entonces el retirador, yo les diría que es uno de los componentes que en la década del 80, 90 se vendía muy poco a nivel mundial. ¿Por qué? Porque era un paso más de la rutina de ordeña que realizaba el operador, digamos. Y era parte de su trabajo, de la persona, remover la unidad después de terminada la sesión de ordeña. Hoy día, casi prácticamente más del 80, me atrevo a decir que el 90% de los equipos comerciales tienen retirador automático desde el día 1 que se instalan, digamos. Y los que no tienen van a instalarlo después, pero es algo que es fundamental desde el punto de vista de evitar este sobreordeño. Le sacamos también un paso adicional al trabajo de un operador, y como ustedes ven acá, podemos tener fases ajustables, digamos, o muchos parámetros ajustables a la realidad de la lechería que nosotros estemos trabajando. Básicamente, permite que el ordeñador se enfoque en su rutina de ordeña, evitar vicio en el ordeño, por ejemplo, todo lo que era apurado, lo escurrido, que lo vamos a mover al final con algunas cosas que hacían los ordeñadores tratando de apurar un poco la sesión de ordeña, o tratando de extraer más leche también poniendo, por ejemplo, piedra, ese tipo de cosas. Permite también incrementar el rendimiento en vaca hora de la sala. ¿Por qué? Porque al tener un paso menos en el ordeñador que realizar, se tiene que enfocar una rutina de mejor calidad, y eso significa mejor estímulo para el animal. Y si tenemos mejor estímulo, aprovechamos todo el reflejo, digamos, de la bajada de la leche, de la oxitocina, y el flujo lácteo aumenta, el flujo por tiempo, por unidad de tiempo, y eso hace que la ordeña se nos acorte. Pasamos también más vacas por hora. Permite manejar de mejor forma los niveles vacío y pulsado, porque también tiene una válvula de control, y permite que el ordeñador, digamos, el trabajo del ordeñador, de la mano de obra que está en el pozo ordeña, sea mucho más eficiente. Entonces, ese sería el segundo punto, que está básicamente relacionado a lo que es el sobreordeño. El tercero es aportando la fuerza necesaria para sobrepasar la resistencia que tiene el conducto del pezón a la invasión bacteriana. Aquí, como les decía, ya entramos en temas que son un poco quizás más complejos de entender desde el punto de vista de las variaciones en las presiones que suceden dentro del equipo, y hay un fenómeno que se llama impacto, que esto puede ser, digamos, de distinta magnitud. Pueden ser gotas de leche que no las vemos, microscópicas, gotas de leche ya que son visibles, y finalmente tapones de leche que hacen que leche que ya había salido, digamos, de la ubre, que están en el equipo ordeña a nivel del colector, en esta parte de la unidad ordeña. Acuérdense, cuando la vaca se ordeña, que están así en esta posición, leche que está acá abajo, puede volver a subir por el tubo corto, digamos, de la pezonera, pasa por la copa de pezonera y sube hacia arriba, hacia los pezones. Si es leche que está contaminada porque ya salió, y aquí tenemos bacterias, o se contagió con, o viene leche, digamos, de otro cuarto que tenga algún grado de infección, vamos a tener otra infección, digamos, intramamaria en un cuarto adyacente. Entonces, este fenómeno de impacto es muy importante, porque es una de las principales formas como el equipo ordeña puede inducir esta penetración bacteriana, digamos, que puede ser parcial, es decir, llegar a la primera parte del conducto del pezón, o puede ser ya total, pasa toda la estructura del conducto y sube por la cisterna del pezón hacia arriba. ¿Y qué partes del equipo son las que van a provocar este fenómeno, digamos? Son varias, las vamos a ir revisando. Primero está el diseño del colector. Lo vamos a revisar, digamos, en detalle, y les voy a mostrar dos colectores para que vean la diferencia. Después tenemos el tubo corto de leche, que tiene que ver con el diámetro de esta zona y el diseño. Es decir, la parte corta de la unidad de ordeña, que sería esta, la parte en realidad de menor diámetro de la pezonera. Esto es todo junto, la pezonera parte acá arriba y termina, digamos, en el colector. Esta sección de acá importa mucho el diámetro que tenga y la tecnología que tenga para que no se oblitere. Fíjense que yo estoy haciendo presión y ella vuelve a su posición original, y es lo que tiene que mantener durante toda su vida útil, digamos. Que no haya cambio de diámetro, porque si no nos va a afectar en términos de las presiones que se generan en esa zona. Después tenemos lo que es la pulsación, que también nos puede generar un problema de impacto, lo vamos a ver.
Y tenemos lo que es el deslizamiento pezonera, que también es un fenómeno muy frecuente que se da en la sala de ordeña, que es que la emisión de aire, digamos, al sistema, está en un sistema de vacío, entra aire cuando se dobla, por ejemplo, el labio de la pezonera, que es la zona que toma contacto con la base del pezón. Eso también lo vamos a ver. Bueno, desde el punto de vista de la pulsación, vamos a tratar de recordar algo que tienen que haber visto con Felipe en la mañana. Dijimos que la pulsación era este movimiento, permitía el pulsador, que a lo mejor Felipe le habló del pulsador electrónico, el pulsador, digamos, neumático, pero lo importante es que esa unidad, que se llama, digamos, sistema de pulsación, lo que hace es, su objetivo es cambiar la cantidad de aire que está presente en esta entrecámara que le estaba hablando ahora con la unidad de ordeña, entre la copa fija de acero y la pezonera. Ese espacio que se genera acá, si entra, digamos, aire, va a colapsar este sistema y va a cerrar la pezonera. Y si está en vacío, va a pegarse la pezonera, digamos, acá y va a generar el ordeño. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos de esto? Que estas diferenciales de presión que se ejercen cuando se abre o se cierra la pezonera sean de velocidades de 5 metros por segundo, es decir, de baja velocidad, estos intercambios que se producen. ¿Por qué lo digo? Porque siempre va a haber un diferencial de presión, pero hay límites que nosotros establecemos que son normales. Si nosotros superamos esos límites, vamos a tener realmente un problema como lo vamos a ver a continuación. Y para recordar, en la mañana tienen que haber visto las fases de la pulsación. Las fases básicamente son 4, digamos. Tenemos una fase que es la fase de ordeña, que incorpora todo lo que es la fase A y la fase B de la pulsación, y todo lo que es lo que llamamos, digamos, la zona de masaje o fase de masaje completa, que sería el C y D. Felipe le tiene que mostrar, después voy a volver a esto y le voy a mostrar esto para que esto lo tienen que haber visto en la mañana, así que si no lo vieron, avísenme, porque esto es muy importante entenderlo. Esta curva que estamos viendo acá, todo esto sucede en un segundo. Es decir, yo tengo digamos, un sistema que está alternando la entrada, digamos, de aire y generando vacío en esta zona que es la copa, la entrecámara de la copa pezonera, que sucede 60 veces por minuto. Una vez por segundo sucede todo esto que está acá. Entonces, todas estas fases que yo le hablo A, B, C, D, son milisegundos. Y esto es muy importante porque esto es muy rápido, todo esto es muy rápido, pero para que realmente suceda lo que estamos hablando, que esta señal electrónica vaya y haga modificar los valores de vacío que están en esa entrecámara, los materiales que están ahí, en este caso la pezonera, tiene que tener una condición que permita esta flexibilidad y esta rapidez de la orden que le está mandando el pulsador. Entonces, en la fase A, nosotros lo que tenemos es la fase de vacío, aumento de vacío, que es la fase, digamos, donde la pezonera se empieza a abrir. En la fase B, que es la fase de vacío máxima, que sería esta que está acá, es la fase de vacío máximo, cuando la pezonera está totalmente abierta y estamos claramente ordeñando. En la fase C es cuando la pezonera se empieza a cerrar, que es la caída de la curva, disminuye el nivel de vacío, por lo tanto empieza la pezonera, digamos, a cerrarse, y la fase de vacío ya mínima, que es cuando nosotros ya no tenemos nada de vacío, digamos, en la antecámara, y se cerró la pezonera, porque hay aire que ingresó, se cerró la pezonera y estamos en lo que se llama la fase verdadera, digamos, de masaje. Avísenme o alguien que me diga si en la mañana les quedó claro esta parte de lo que hace la pulsación, para que tengamos claro lo que les voy a contar después, digamos, de cómo se influencia esto en la sanidad mamaria. Felipe lo explicó. Y Lucero dice sí, quedó claro en la mañana. Ya, perfecto. Ya. Entonces, esto es muy importante porque en la fase A y B, digamos, tenemos lo que es el ordeño propiamente tal, la fase de ordeño, y la C y D, la fase de masaje. Pero acá vuelvo a la norma ISO que hablábamos en la mañana. La fase B está normada, es decir, la fase está de vacío máximo, cuando estamos con la fase de ordeño máximo, que se llama, debe ser mínimo 30% de este ciclo. O sea, 30% del tiempo de este segundo, que es un ciclo,
debiese ser al menos 30% la fase B, que esté, digamos, en ordeño como tal. Está saliendo leche del pezón. La fase D, que vendría siendo la última fase, digamos, de la curva de pulsación, debe ser mínimo 15%. ¿Por qué yo tengo que asegurar un mínimo acá de un 15%? Porque lo que tengo que lograr es que la sangre que está viajando por el pezón pueda fluir. Es decir, cuando yo hablo de masaje, que colapsa la pezonera, voy a pasar a la próxima para mostrarles más fácil. Ahí está en ordeño y masaje, esta es la pulsación alterna, así que a lo mejor se lo mostró Felipe en la mañana. Aquí tenemos 2/4 que están, fíjense, 2/4 en ordeño y los de al frente están en masaje. Y cuando se cambia a ordeño, masaje acá. O sea, tenemos 2/4 en ordeño, 2 en masaje y va así, tac, tac. Y cuando ustedes, los que hayan visitado alguna lechería, Felipe me decía que algunos habían ido a algunas lecherías, digamos, conocían algo de sala de ordeña, van a ver ese movimiento, tac, tac, que ambos lados, el lado derecho y el lado izquierdo, están dos bajando, dos subiendo, tac, eso es una pulsación alterna. Cuando está cerrada la pezonera, fíjense, cuando está blanco, no hay flujo, colapsa la pezonera por debajo del pezón. ¿Y qué logramos con eso? Que la sangre que está fluyendo, digamos, por el pezón, realmente pueda seguir circulando. Si esto no sucediera, no estuviese este ciclo alternado que tenemos acá, lo que veríamos es que la sangre no se podría mover y tendríamos una extravasación del líquido de la sangre hacia afuera, y tendríamos edema, y primero tendríamos dolor y la vaca empezaría a patear para sacarse la unidad de ordeño. Por eso el principio del ordeño y la pulsación es tan importante, para que permitir el flujo de sangre en el pezón y, por supuesto, extraer la leche, digamos, que estamos extrayendo con el vacío, pero sin dañar la estructura del pezón. Esto es la pulsación de tipo alterna. Después tenemos la pulsación de tipo simultánea, que es cuando están los 4/4 al mismo tiempo en masaje, como está acá, y los 4/4 en ordeño. Este tipo de pulsación simultánea prácticamente no se ocupa en las lecherías modernas. ¿Por qué? Porque requiere un nivel de vacío mayor, la capacidad de generación de vacío de la bomba en este sentido tiene que ser mayor, y cuando hay un problema de que no existe, no hay una reserva efectiva, que llamamos un concepto técnico que no sé si lo alcanzaron a ver en la mañana, que es la capacidad pulmón que puede tener una bomba de vacío. Es decir, si yo abro una unidad de ordeña para un ordeñador para ponerla en la vaca, y tengo otro operario que también abre al mismo tiempo, el sistema debe de detectar que está entrando más aire al abrir las válvulas para que poner 2 unidades al mismo tiempo, y eso lo tiene que compensar la bomba de vacío. Si no lo hace, en un sistema como este, las unidades se pueden caer. Y lo otro, a lo mejor no se llegan a caer, pero la fluctuación de vacío es muy grande. Y al haber esta fluctuación muy grande, nos salimos del rango del nivel de vacío que hablamos en la mañana bajo la norma ISO. Ahora, si yo tengo una pulsación de tipo alterna, que sería la que usamos más hoy día en todos los equipos a nivel mundial y en Chile también, yo debiese trabajar con relaciones amplias. En la mañana tienen que haber visto que Felipe le decía que, por ejemplo, lo más usado es una relación de pulsación 65-35, es decir, 65% del tiempo tenemos que tener ordeño y un 35% tenemos que tener masaje. Si volvemos atrás, para que no se pierdan, voy a volver atrás en esto de acá. En eso me parece. Lo que quiero decir es que en una curva de pulsación estándar, más común de encontrar hoy día, el A y B representa el 65% de un ciclo y el C y D representa el 35% del ciclo. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante, que exista ese diferencial. Yo no puedo tener 50% del tiempo ordeño y 50% masaje. ¿Por qué? Porque si llego a tener mitad y mitad y no esa desviación, digamos, en términos de ordeño versus masaje, sucedería que la tasa de nueva infección intramamaria sería máxima, digamos. ¿Por qué? Porque los impactos se darían mucho mayor cuando yo tengo una relación de 50-50. Es decir, yo tengo que desviarme, tener este 65-35 del tiempo en ordeño y un 35 en masaje, para evitar el fenómeno de impacto que estamos viendo ahora. Este fenómeno de leche que salió ya de la unidad de ordeña y que por alguna razón empezó a
devolverse. ¿Por qué razón? Por ejemplo, porque tenemos una pulsación inadecuada, porque no tenemos un rango de pulsación como el que le estoy diciendo yo, una frecuencia 65 o 35. ¿Se entiende el concepto o es muy abstracto todavía? No, profe, sí se entiende. Perfecto. Ok, entonces, esa es una razón, digamos, el tema de la pulsación que tiene que funcionar bien para que no tengamos problemas de impacto. Si tenemos este tipo de relación que es de no 65-35, sino que se va 50-50, vamos a tener un problema. La otra forma es, el equipo, digamos, podría causar este tipo de impacto y es por el diseño del colector. Acá les voy a mostrar primero, eso lo tenía que haber mostrado Felipe en la mañana, un colector más antiguo, tecnología más antigua, como este. Ahí, no sé si lo están viendo bien. Fíjense que la leche viene por las pezoneras, ¿cierto? Las copas, baja hacia el colector y sale por esta zona de acá, la zona baja. Es un colector mucho más pequeñito, fíjense el tamaño que al tomarlo con mi mano es bastante más chico, menor volumen, y la leche sale por debajo. Aquí yo tengo una válvula de corte, donde yo corto, digamos, si que no quiero que salga la leche, corto el vacío, y después traigo la unidad, pero lo importante es que la leche que salió por estos cuartos, por las 4 pezoneras, digamos, se combina toda y sale por la parte de abajo. Y es un volumen muy bajo. ¿Qué creen ustedes? ¿Que esto es una buena tecnología o es una mala tecnología? Profe, perdón, lo que pasa es que no se ve muy bien. Hay que subir un poquito más. Eso, gracias. Qué bueno, porque ya. Miren, fíjense, sale de los 4 Pucha, pezones. profe, perdón, lo que pasa es que con el fondo queda como... Ajá. No lo Ahí acerques sí, mucho, no lo acerques tanto. Ah, más atrás ahí. ahí se Ustedes ve. me dicen. Ahí se Ahora ve. súbalo. Lo que Ahí. pasa es que con el fondo se pone color como Tiene Lo transparente. tiene fondo. como difuminado. Y si no, Espérense, a lo mejor. Dejen, que no sé por qué hay un fondo aquí que no me está tapando. Dejen ver cómo cambia el fondo. ¿Dónde están los puntitos acá? no, sí, yo creo que lo que no tienes que hacer es acercarla tanto a la cámara, porque al acercarlo tanto a la cámara, se pierde la nitidez, entonces queda como una mancha. Perfecto, a ver. Porque no sé por qué aparece este fondo, digamos, difuminado acá. No sé, este zoom está bastante Ahí se loco hoy ve día bien, porque. ahí se ve. ¿Ahí se ve? Ujú. Perfecto. Lo que les quiero mostrar es que sale la leche, digamos, por las 4 pezoneras, baja este colector que es bastante chico, digamos, y si se fijan, la leche sale por el conducto que está abajo. Ya. Digamos, sale hacia la Ahí, línea de leche, va a salir ¿sí? Por poquito el más, nible que está abajo. acércalo un poco más a ti, acércalo un poquito más a ti, un poquito más. Ahí la cámara lo define mejor porque si no se pone como nublado. ¿Ya? Ah, perfecto. Ya. Ahí lo ven bien. Entonces sale por la zona de abajo, digamos, del colector. La pregunta era, que yo le hacía, si realmente creen que este colector es un colector más moderno, que es una buena tecnología, o piensan que puede tener algún problema, podría tener algún problema. ¿Qué piensan ustedes, digamos? Díganme. ¿Alguien que se atreve a decir qué le parece este colector? ¿Le parecería bien para, por ejemplo, una vaca de alta producción? Quizás la capacidad del colector es como muy poca. ¿Ya? Buen punto. Lucero dice, de alta producción no creo, se ve pequeño. Ya, perfecto. Totalmente de acuerdo con su opinión, digamos. No sé si ahí salió el fondo, este famoso fondo que estaba, ¿salió o no? Sí, se fue, sí. Ahora se ve Perfecto. la pared y todo más claro. Pero el tema es que cuando acercas mucho el aparato, o sea, la unidad a No la se ve. cámara, se pierde foco, sí. Eso, pero ahora Perfecto. se ve mucho más claro, incluso se ve más claro la parte de atrás de tu oficina, sí. Ah, ya, qué bueno. Porque no sé, este Zoom está bastante, digamos, la configuración no sé quién la hizo, pero estaba así, por defecto. No, no, sí, está bien, ahí sí, Entonces, eso, ahí sí, se nota, sí. ahí se nota. Ahí se nota, sí, Perfecto. sí. Sí, o sea, totalmente de acuerdo con usted, digamos, con los comentarios que hicieron para una vaca de alta producción. Este es un colector que es bastante chico,
aparte del volumen, que es bastante pequeño, ustedes van a ver que en el colector se puede, si tenemos una tasa de flujo alta, se va a mezclar la leche, y si hay alguna obstrucción en la salida, en la parte de acá abajo, dada, digamos, por una obstrucción que el tubo de leche, la línea de leche venga con mucha leche, va a haber incluso, puede devolverse la leche hacia el colector y subir por estas unidades. Para vacas de baja producción no habría ningún problema, pero para vacas de alta producción sí es un problema, digamos. Realmente se transforma en un problema serio. Y acá, a ver si me se ve bien, este está el otro colector, que es este más grande, no sé si lo logran ver. Es un colector. Sí. ¿Se ve bien? Sí, se ve de mayor, tiene mayor volumen. Sí, tiene mayor volumen. Y fíjense, ¿qué otra cosa más le ven de distinto con el anterior? Fíjense la salida de la leche, ¿dónde está? A ver, rótalo un poquito. Ah, ahí está, ok, ya. ¿Está arriba o abajo en relación al otro? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Lo alcanzan a ver? Ahí se ve, ahí está. El otro salía acá, salía abajo, ¿cierto? Este sale arriba. ¿Quién me explica, digamos, si yo estoy ordeñando la vaca, cómo esa leche sale por arriba y no sale por abajo? Por el vacío. Ya por el vacío, perfecto, pero el vacío sí, por el vacío es la fuerza primaria que hace que va a salir por ahí, digamos. Pero fíjense que adentro, no lo van a ver, pero yo lo voy a desarmar. Lo voy a desarmar para mostrárselo. ¿Ven? Esto que voy a sacar acá, no sé si se alcanza a ver bien en la cámara. Voy a sacar una estructura acá. Esta es una copa, que esta copa lo que hace es llevar la leche, digamos, a la zona de abajo. Fíjense, le voy a dar vuelta para que se entienda el concepto. Esa copita que les mostré, lo que hace es que la leche que sale de los cuatro cuartos baje por la pared, se vaya al piso, donde está la tapa metálica, y es succionada por el centro del colector, tal como lo tenemos en esta gráfica que tenemos acá. Y con eso se evita el impacto, la devolución de la leche hacia los pezones. Exactamente. Con eso evitamos que la leche esté moviéndose, fluctuando en el colector, y por lo tanto la estabilidad vacío es mucho mayor, y evitamos el fenómeno de impacto, digamos, que se empiezan a contagiar en los otros cuartos de una misma vaca, por ejemplo. Esto es una tecnología, y este colector, que es de mayor volumen, efectivamente podemos usarla en vacas de alta producción, porque la tasa de flujo de esas vacas es mayor, y este colector puede evacuar 12, 14 litros por minuto sin ningún problema. Versus el otro, el que está al lado, el primero que les mostré, puede ser una tasa de 6, máximo 8 litros por minuto. Entonces, los componentes que tengamos, digamos, en el equipo de ordeña son importantes para el tipo de rebaño que nosotros estemos trabajando. Y eso hay que tenerlo bastante claro, digamos. Bien. ¿Cuáles son los indicadores de rendimiento que están influenciados ahora por la unidad de ordeño? En la mañana veíamos la que estaba influenciada por el vacío, ahora por la unidad de ordeño, que es este componente que acabamos de ver recién. Los deslizamientos de pezonera, fíjense, dependiendo del tipo de unidad, podemos tener, digamos, más o menos deslizamiento. ¿Qué es lo que esperaríamos? Menor a 5% en todas las vacas, digamos, que ocurra este fenómeno de deslizamiento de pezonera, que lo vamos a ver con una gráfica más adelante. Vacas que pisotean, que también está influenciado por el vacío, pero también por la unidad de ordeño, menos del 5% de las vacas. Caída de las pezoneras, 3 a 4% de todas las vacas, o también se puede medir en cuarto, el 1 o 2%. La leche residual, que queda a nivel de la cisterna, también podría ser un indicador. Esto es leche por sobre lo que está seteado en el sensor de arriba, digamos, de retirada, de un parámetro bastante técnico, pero es para que se entienda que uno puede influenciar la cantidad de leche que queda, por ejemplo, por el tipo de unidad, como estas dos que le mostré, pero también por el peso que puede tener esta unidad, que también
También ese otro parámetro que nosotros consideramos. Y por último, el flujo promedio de leche, como lo veíamos en la mañana con vacío, también puede ser influenciado por la unidad de ordeño. Bien, ahora respecto al tercer, digamos, factor, acá tenemos el tubo corto de leche de diámetro insuficiente. Lo que yo quiero en pocas palabras, y voy a retomar una unidad de ordeña, lo que yo quiero es que este tubo, que es parte de la pezonera, digamos, lo que se inserta acá en el colector, mantenga un diámetro siempre, excepto ahí cuando yo hago el quiebre de la pezonera, ustedes van a ver que se oblitera, que está hecho para eso, para cortar el vacío. Yo lo que quiero es que se mantenga el diámetro interno, aquí el diámetro interno se mantiene, y que el material permita que vuelva, que sea flexible y vuelva a su punto, que nunca se oblitere en ninguna sección de la cabeza de la pezonera hasta acá, digamos, hasta insertarse. ¿Qué logro con eso? Que no haya fluctuaciones de vacío. En la medida que yo tengo muchas variaciones en los diámetros o la inserción, que esta es otra diferencia, fíjense este colector de acá, por ejemplo, que era el antiguo, el primero que les mostré, la pezonera se inserta, no sé si lo alcanzan a ver ahí, en un nipple. Hablamos de nipple, que es este pedacito de tubo, donde se enchufa, por decirlo de alguna manera, la pezonera sobre esto que está acá. Entonces queda una disminución del diámetro cuando se inserta, porque hay un diámetro aquí de esta parte de plástico que es menor. Fíjense en esta otra unidad. En esta unidad, aquí no hay un nipple. La pezonera se abotona, llega directamente al colector. No sé si lo alcanzan a ver ahí. No hay una estructura sólida, sino que la pezonera toma contacto directo con el colector. No cambia el diámetro. Eso hace que también, digamos, sea mucho más seguro y no tengamos fenómenos de impacto. Porque estos cambios de diámetro pueden dar velocidades de 125 metros por segundo cuando se producen cambios muy bruscos de diámetro. Pueden haber fuerzas, es decir, la velocidad que toma una partícula, en este caso una gota de leche, que puede devolverse a 125 metros por segundo y claramente va a pasar toda la estructura del pezón, donde está el esfínter del pezón, va a subir por el conducto, va a llegar a la cisterna del pezón y puede incluso llegar a la cisterna de la glándula o al parénquima, porque son velocidades muy altas que se producen. Entonces, lo que queremos, diámetros que sean lo más parejos posible, sin restricciones. Después tenemos el fenómeno de deslizamiento pezonera, que también es un problema, y básicamente acá lo que se da, se pueden dar fuerzas reversas de 25 metros por segundo, acuérdense que la pulsación era 5, el que vimos recién era 125 y era 25 metros por segundo, es decir, cada uno de estos mecanismos que les muestro no es para que se recuerden exactamente a qué velocidad, sino que lo importante es que está medido, que son factores que pueden hacer que el equipo se transforme en un problema, generando estos famosos impactos, digamos, son estas gotitas de leche o tapones de leche que pueden subir, una vez que ya esa leche estaba afuera, puede volver a subir, entrar por el conducto del pezón. Este fenómeno de deslizamiento pezonera es cuando se pierde el contacto de los labios de la pezonera con el pezón. Vamos a ver acá que en términos, digamos, de lo que queríamos, la normalidad sería tener un sello, formar un sello entre lo que es el labio de la pezonera con el pezón. Aquí tenemos el primer sello, y el segundo es el cuerpo del pezón con el cuerpo de la pezonera. Estos dos sellos se tienen que dar para que la pezonera no se caiga, no pierda la posición, y para que no entre aire. Si por alguna razón este equilibrio que existe, digamos, para que se formen estos dos sellos, el equilibrio que se da entre la fuerza de vacío, la gravedad y la fricción, se pierde, va a pasar que el labio de la pezonera se va a doblar, va a entrar aire, y eso es lo que uno ve cuando entra en una sala de ordeña, que se escucha, digamos, más que se ve, se escucha este ingreso de aire como que fuera algo estuviese succionando, digamos, el aire, digamos, por alguna, es como que hubiese una fuga, y usted va a sentir parecido como cuando hacemos una ecografía, digamos, una ecocardiograma, digamos, cuando se le hace una eco y sienten que las válvulas abren y cierran, ese sonido, para que se hagan una idea, se va a sentir en el foso de ordeña. Y es porque está entrando aire en un sistema que está sometido a vacío. Este aire va a hacer que la persona pierda, digamos, el contacto, se pierda los dos sellos, el del labio y el del cuerpo, y lo que va a pasar es que la leche que está, digamos, voy a volver al anterior, esto que está sellado, al entrar en este sistema que está en vacío, va a hacer que la leche se pueda también devolver y generar estos fenómenos de impacto. Estos son trabajos muy antiguos que marcaban, digamos,
a través del acerrín, con ciertas sustancias fluorescentes, veían, digamos, el fenómeno de impacto en un equipo de ordeña, cómo pasaba, por ejemplo, del cuarto anterior derecho, después se iba al posterior izquierdo, podía pasar de un cuarto a otro por los fenómenos de impacto. Esto es lo que estamos hablando, digamos, al tener mucho deslizamiento de pezonera. Entonces, este es un factor que es importante de tener en consideración, que no se pierda nunca estos sellos para que no entre este aire, digamos, que realmente nos va a generar un problema de impacto y que es uno de los mecanismos que utiliza el equipo, digamos, que podría utilizar el equipo para dañar a los pezones. Entonces, ¿qué otra cosa más tenemos acá, digamos? Tenemos que, lo que les decía antes, aquí está mejor graficado, cuando hay un ambiente que está sometido al vacío, entra aire, se genera un diferencial de presión, aquí entró aire, por lo tanto el nivel de vacío cae. Por eso tenemos 25 en este ejemplo, 25 kilopascales, y el otro que todavía tenía la pezonera con los dos sellos, se mantiene con un nivel de vacío más alto de 40 kilopascales, y por la ley, digamos, de movimiento, digamos, de cualquier gas, en este caso estamos hablando de aire, va a hacer que este diferencial de presión lleve al líquido también, que es la leche, a moverse a un colector que no tiene la tecnología que vimos antes, y sea succionada esta leche del colector a un ambiente de mayor vacío, que sería el pezón, donde no está entrando aire, que sería el pezón contrario, digamos, si la pulsación fuera alterna. Y esa leche va a entrar por ese pezón. Y de ahí, si hay bacteria, claramente lo va a contaminar. Entonces acá tenemos que el impacto es un problema, los fenómenos de impacto son un problema, incluso pueden ser más graves que lo que vemos, digamos, cuando no hay pulsación. Es decir, realmente esto es un problema serio que tenemos que tratar de solucionar. ¿Qué otra cosa más tenemos que ver? Esto es lo mismo, aquí solamente lo único que les digo es que en algunos países no hablamos de kilopascales, sino que hablamos de pulgadas de mercurio, en otros hablamos también de otra escala, digamos, para medir presiones negativas, y no solamente es para decirle, digamos, porque depende del país. En general nosotros todos hablamos de kilopascales, es lo más común que van a encontrar desde los vacuómetros o cualquier testeo que vean, pero en otros países se van a encontrar con otros, incluso centímetros de mercurio también en otra escala que se lo pueden encontrar. Esto es como se ve cuando nosotros hacemos algunos chequeos de equipos de ordeña con los instrumentos de precisión, como en la línea de vacío, que tiene que mantener un cierto nivel de vacío para el equipo. Por ejemplo, si este es un equipo línea media de 46 a 48 kilopascales, vemos que el vacío puede estar fluctuando, y cuando hay una admisión de aire a través de la pezonera, cae este nivel de vacío, y eso queda graficado en este tipo de instrumentos. Esto también con otro instrumento, pero lo mismo. Aquí están los niveles de kilopascales de trabajo. Esta es una curva con mucha inestabilidad, pero fíjense que a pesar de ser inestable, ya está relativamente mal en este caso, en este análisis, se produce acá un deslizamiento de la pezonera donde incluso el nivel de vacío cae hasta los 15 kilopascales. Y un ambiente que debe estar en 42, 44, llega a niveles tan bajos como este. Y esa fluctuación de vacío va a hacer que pasen las bacterias, digamos, a zonas más altas. Esto es lo mismo. Ahora, es un tema importante cuando se discute el efecto del deslizamiento de pezonera. Peor salud mamaria, ¿por qué están los signos de interrogación? Porque va a depender de que haya la presencia de bacterias. O sea, el fenómeno de deslizamiento sí predispone a un problema de sanidad mamaria, pero para eso tiene que estar las bacterias presentes para que haya una infección. Y segundo, sí afecta la rutina de ordeño, sí, porque claramente si hay una pezonera que está tomando aire excesivo, el ordeñador tiene que dejar de hacer lo que está haciendo e ir inmediatamente a corregir esa unidad de ordeño que está con el problema. Entonces altera la forma de trabajo que tenemos ahí. Hay distintos trabajos de la década del 80 que muestran esto, mayor cantidad de casos de mastitis subclínica, de mastitis clínica digamos, en ambientes con alto deslizamiento, equipos que tengan alto deslizamiento pezonera versus los de bajo deslizamiento. En algunos son estadísticamente significativas estas diferencias, por ejemplo aquí 49 versus 39 de las 9 infecciones intramamarias totales. En algunos son, como le digo, estadísticamente significativos, en otros no, depende del tipo de trabajo, pero sí sabemos que predispone, en la medida que hay en bacteria,
a que se dé un problema, digamos, de sanidad mamaria. ¿Qué factores van a afectar que ocurra más o menos el deslizamiento pezonera? Aquí es multifactorial y es mucho de lo que nos pasa en veterinaria y en muchas otras carreras también, pero en veterinaria es muy frecuente hablar de ciertos síndromes o ciertos, cuando estudiamos una materia que tenga muchos factores que la pueden desencadenar. En este caso, el deslizamiento pezonera pasa exactamente lo mismo. El operario puede jugar un rol importante para que ocurran, estoy hablando del operario, el ordeñador, las vacas, la conformación de esas vacas, el tema de instalación de ordeño, cómo esté el equipo, y finalmente las pezoneras que también las vamos a ver. El operario depende mucho de las cualidades que él tenga en términos de habilidad para el trabajo, es decir, que esté entrenado y que tenga la habilidad, digamos, que le da la experiencia, aparte de la capacitación formal, el nivel de experiencia que tenga para manipular estos instrumentos, la unidad de ordeña y ponerla en una ubre, digamos. ¿Por qué se los digo? Porque teóricamente, cualquiera de nosotros podemos saber todo esto que les estoy contando hoy día, pero una vez que ustedes van a ordeñar, están con las vacas ahí y necesitan ordeñar o aprovechar la curva de la oxitocina, hacer todo esto rápido, cuando recién empezamos a ordeñar, vamos a ordeñar mucho más lento que una persona que ya lleva años en esto, porque no estamos acostumbrados. Entonces, cuando nosotros vemos que hay mayor deslizamiento, cuando falta experiencia, se da eso, pero también cuando las personas no tienen los conceptos también bastante claros, digamos, por ejemplo, que tienen que alinear la unidad de ordeña, que no pueden trabajar con pezones que estén mojados, siempre los pezones tienen que estar secos antes de poner la unidad de ordeña, que, por ejemplo, el tema de las pezoneras desgastadas indirectamente, porque es función de él avisar que las pezoneras se tienen que cambiar cada cierto tiempo. Ahora la decisión final de cambiarla no es de él, es del que toma la decisión económica de la lechería. Y la parte de la forma como está operando el equipo, un bajo nivel de vacío, por ejemplo, también va a haber mayor nivel de deslizamiento pezonera, pero él tiene que informar que el equipo no está funcionando de acuerdo a los parámetros para que el servicio técnico lo repare. Entonces, es importante la forma como la persona trabaje. Aquí solamente mostrando que la vaca, aquí estamos ordeñando una vaca en una plataforma, por ejemplo, fíjense que aquí está la unidad de ordeña, siempre queda la manguera de leche y el tubo de doble pulsación en el eje de la vaca, como está acá, tiene que quedar así, y levemente inclinado el colector hacia adelante, hacia la cabeza de la vaca. Si queda mal alineado, lo que va a suceder, va a pasar esto, que en un lado va a quedar el sello del labio de la pezonera, pero el contrario no, y aquí va a entrar aire. Por lo tanto, esto es muy importante que ellos lo sepan, el operador. ¿Qué pasa si no queda alineada la manguera siguiendo este eje en la manguera larga de leche, digamos, y el tubo de doble pulsación? Cae directamente hacia el lado de la pezonera y esto tiende a girar. Aquí ustedes pueden ver que tiende a girar la unidad de ordeña, es decir, esta unidad que está en la foto, es como una de este mismo modelo. Si queda mal alineada, lo que termina pasando es que tienen las 4 pezoneras acá y esto se tiende a rotar. Y si se tiende a rotar, ¿qué pasa con la pezonera? Se tiende a obstruir el paso de la leche, digamos, por la unidad. Y esto queda demostrado ya en trabajos que se hicieron en la década del 80, donde claramente queda, cuando hay mala alineación, sobre todo en los cuartos traseros, queda, digamos, mucho más leche residual. Este es un problema que no es menor, digamos. ¿Por qué? Porque dejamos de cosechar leche, pero lo otro que podemos tener un problema, si esa leche está contaminada o esta unidad, poder también generar un problema de sanidad mamaria. Otros problemas que nosotros pueden observar, digamos, a nivel de campo, es acción incorrecta del operador. Por ejemplo, personas que hacen un masaje de la ubre cuando está la unidad de ordeña está puesta acá. ¿Qué pasa si ustedes aprietan en esta zona de arriba cuando está la unidad trabajando, evacuando leche? ¿Qué piensan ustedes que estaría sucediendo si yo aprieto la ubre acá arriba, a nivel de la cisterna de la glándula? Ahí se nota cómo está jalando la ubre por la presión hacia arriba. Está jalando, sí, perfecto, ahí se nota clarito, se está jalando, pero ¿qué pasa adentro? Eso es un buen punto lo que estás diciendo, pero adentro desde el punto de vista de las fuerzas, digamos, del vacío que se está generando. ¿Qué creen ustedes que pasa con la estabilidad del vacío? Si yo estoy apretando esa ubre
y estoy cambiando los volúmenes adentro. ¿Qué piensan que va a pasar con la estabilidad del vacío? Yo tengo que tener un nivel de vacío, acuérdense, de 32 a 42 kilopascales de acuerdo al vacío aquí en el colector, en esta zona. ¿Y qué va a ser el vacío que va a aplicar a los pezones? Si yo aprieto la ubre, lo que va a suceder es que voy a cambiar los volúmenes internos de la ubre y voy a generar una fluctuación en el nivel de vacío que se está generando acá. Esa fluctuación de vacío puede ser que si la aprieto mucho, se genere un efecto, digamos, de succión de leche que ya salió hacia atrás. ¿Se entiende el concepto? Estoy apretando un volumen que estaba en este volumen, yo lo aprieto, lo suelto la ubre y se genera un flujo retrógrado de leche que está saliendo, queriendo volver hacia atrás en la ubre. Por lo tanto, esto no lo tenemos que hacer. No tenemos que masajear la ubre cuando está puesta la unidad de ordeño. Y tampoco lo otro que podemos hacer es mantener, digamos, la unidad o que se permita girar porque no tiene la alineación adecuada. Esos son puntos importantes que hay que tener, digamos, claridad. ¿Qué otro componente podemos agregar al equipo ordeño para evitar este tipo de problemas? Los brazos de alineación. Acá tenemos los brazos de alineación que permite que la unidad ordeña, aquí está el cilindro de retracción del retirador, lo que veíamos antes, pero fíjense que queda un espacio libre en el foso de ordeña y la manguera doble pulsación y de leche baja al lado del operador y queda muy bien alineada cuando vamos a poner la unidad acá en la ubre. Este tipo de aparatos, digamos, ayuda mucho a que no haya esta fluctuación de vacío y que también libera metros libres acá bajo el pozo para que los operarios tengan un mejor trabajo. En líneas bajas o en rotativa también usamos este tipo de brazos de alineación. Son mucho más robustos, son de acero inoxidable, pero cumple la misma función, que la unidad se mantenga lo más estable posible para evitar estos deslizamientos de pezonera. ¿Qué otras malas prácticas vemos? Por ejemplo, fíjense, no sé si lo alcanzan a ver en la foto. ¿Ven una piedra ahí? Acá abajo hay otra. Fíjense, aquí hay dos conductas que son horribles, digamos, de lo que vemos hoy día dentro del orden. Antiguamente, la gente usaba piedras para ponerla a la unidad de ordeño y hacer más peso. ¿Qué es lo que querían lograr? Lo que querían era sacar la leche residual, la leche al final de la ordeña, que es una leche que es rica generalmente en grasa. Entonces le ponían un peso. Eso era cuando teníamos unidad de ordeño muy básica, las vacas se acostumbraban a que uno le pusiera esa piedra. Hoy día las vacas de ahora no necesitamos ponerle ni una piedra al colector porque el colector está diseñado con ese peso para que ejerza su trabajo. Si agregamos una piedra acá, lo único que estamos traccionando son que el conducto del pezón se empieza a dañar y podemos tener hiperkeratosis y otro tipo de cosas. Y acá más encima, para mejorar la alineación, porque por alguna razón está mal puesta, muy larga esta manguera, fíjense que le pusieron una piedra a la manguera, más encima están obliterando aquí el flujo. O sea, esto claramente, en vez de hacer una ayuda para esta ordeña, digamos, lo que están haciendo aquí es dañando a la vaca, sin querer hacerlo, pero lo están haciendo. Y estas son las cosas que hay que buscar en el campo, digamos, y solucionar cuando uno lo llaman como consultor. Coloquialmente, cuando hacían eso de poner la piedra en el colector o bien poner la mano para apoyar y prevenir el trepamiento y hacer que justamente se ordeñe esa leche residual, le llamaban el apoyo. ¿Por qué? Porque apoyaban algo sobre el colector. Y eso es un término bien común de encontrar en el campo, por lo menos de encontrar antes en el campo, de hablar de la leche de apoyo, que es la última leche de ordeña. Exactamente. Sí, así es. Bueno, el otro factor que está ahí dentro de lo que es deslizamiento que puede afectar los deslizamientos son las vacas. Fíjense estas vacas, miren estos pezones que están en la foto de arriba. Esta es una lechería de la zona de Casablanca, Santiago. No voy a decir el nombre, pero tenía muchas vacas de este tipo, digamos. Fíjense la punta del pezón. No sé si alcanzan a ver aquí una especie de como repollo, coliflor, le podemos llamar, está florecido totalmente los pezones. Las puntas están todas florecidas. ¿Por qué? Porque tenía malos niveles, digamos, niveles de vacío, cosas del equipo, pero también las vacas tenían conformaciones de los pezones que no eran las más adecuadas, de acuerdo a la unidad de ordeña que ellos tenían, digamos. Había mucho colapso. La pezonera que teníamos, la unidad de ordeña, todas tienen digamos, indicador que es, por ejemplo, este fue el pezón, mi dedo, yo le ingreso con la pezonera, y la pezonera lo que tiene que hacer tiene un punto de colapso. Por ejemplo, esta pezonera lo tiene a este nivel más o menos.
¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando se somete el pulsador, entra y saca, digamos, el aire para que se produzca el cierre y la apertura de la pezonera, colapsa siempre en el mismo punto. Y que ese punto tiene que estar por debajo de la punta del pezón. Si no es la adecuada para esa pezonera, no es la adecuada para los largos pezones y anchos, como lo vamos a ver más adelante en la siguiente lámina, vamos a tener que la pezonera va a estar colapsando sobre la punta del pezón y va a haber un estímulo siempre de irritar ese pezón. Cuando ya es grosero, está siempre, digamos, esa unidad golpeando la punta del pezón, podemos llegar a esto. Aquí los 4 pezones están dañados. Y lo otro que puede pasar es que si la unidad de ordeño está hecha para ordeñar, digamos, ubres relativamente normal de conformación. Si son ubres muy descompensadas como la de abajo, fíjense un cuarto gigante acá, y este otro cuarto totalmente recogido, cuando pongan una unidad de ordeña en estas condiciones, les va a costar ordeñar, siempre va a haber una entrada, una admisión de aire mayor a lo que desearíamos. Y acá está una tesis que hicimos en el año 2013, con la veterinaria, digamos, la colega hoy día Daniela Soto, le hicimos en la facultad, porque en ese tiempo el doctor Agüero, la pregunta era, a ver, nosotros traemos unidades de ordeño, traemos un montón de pezoneras a Chile, pero la verdad que siempre traíamos en base a los estereotipos europeos de Estados Unidos. No teníamos idea, ustedes pueden decir, pero ¿cómo tan básico? O sea, no sabíamos cuál realmente era el largo de los pezones de las vacas en Chile, ni el ancho. O sea, es lo que termina pasando muchas veces en el trabajo, que uno asume que están todos los datos tomados, uno asume que están todas las cosas hechas, y cuando empieza a investigar, no hay muchos datos de cierta área, o derechamente no hay datos, digamos. Y si uno quiere tener una respuesta, tiene que investigar y hacer la investigación para tener los datos y saber si estamos teniendo la unidad adecuada, las pezoneras, para el rebaño nacional. Y acá se tomaron muchos rebaños de Chile distintos, con distintas razas, y lo que se hizo fue ver básicamente el largo de los pezones, que era básicamente casi 5 centímetros de largo en promedio, digamos, la media, y el diámetro a nivel de la base, 2,9, y a nivel de la zona media del pezón, 2,5, tal como está acá, con este sistema, digamos, de puntuación. Aquí se ven los centímetros, el largo, el ancho, etcétera, y también medíamos conformaciones de V. Esto es muy importante de poder revisarlo, de poder, digamos, ver o sea, sobre qué estamos trabajando en definitiva. Que muchas veces nos quedamos con los datos teóricos, pero no aplicamos el conocimiento como lo decimos aplicar. Esto es un buen ejemplo, digamos, para saber que eso tiene que ser medido. Después, en términos de instalaciones, todo lo que hemos estado hablando, es decir, el nivel de vacío, la reserva de vacío, las fluctuaciones que se pueden generar y el peso de la unidad, influyen para que haya más o menos deslizamiento de pezonera. En términos del nivel de vacío, sabemos que a menor nivel de vacío, o sea, líneas bajas, podríamos tener mayor tasa de deslizamiento. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que haya un movimiento de la pezonera hacia abajo, dado por la fuerza de gravedad, es mayor, digamos, no es más que eso. Ahora, si está todo bien alineado y el equipo está bien instalado para líneas bajas, para trabajar con niveles de vacío de 42 y 44 kilopascales en vez de trabajar de 46 y 48, claramente va a funcionar bien, pero tiene que estar bajo norma. Hay muchos trabajos que se han publicado para ver el tema del deslizamiento pezonera, mostrando lo mismo, digamos, que hay mayor, en este caso ya es muy grosero, esto es el nivel de vacío en la línea de leche, 32 kilopascales, demasiado bajo, esto hoy día no se trabaja bajo esos rangos, sino que se trabaja de 42 kilopascales hacia arriba. Acá solamente va a decirle que en términos de la instalación es también el peso de la unidad. ¿Cuánto pesa una unidad de ordeño como esta que tengo acá? Fíjense, esta es la MC53, esta pesa 2,100 kilos, la que tengo en la mano, y después tienen la otra que le había mostrado, pesa 2,700 kilos. Incluso tenemos unidades que pueden pesar, digamos, mucho menos, hay unidades de 1,700 kilos, 1,800 kilos. ¿Dónde instalar ese tipo de unidad? ¿Con qué nivel de vacío y en qué equipo? Hay que pensarlo muy bien para no tener problema, digamos, de que haya un sobretrepamiento de unidades que le llamamos, que es cuando la pezonera tiende a como atorarse con la base del pezón. Son cosas más técnicas, pero lo importante es que hay una variedad enorme de pesos de unidades de ordeña y ustedes eligen de acuerdo al rebaño que tengan. Y la última parte de este punto, las pezoneras, básicamente es
elemento que está en contacto con el pezón, por lo tanto es muy importante que se recambien cuando corresponda. ¿Qué tipo de pezonera elegir? Una pezonera redonda, triangular, cuadrada o clover, que clover viene siendo, digamos, tipo trébol, esta forma que tiene. Lo importante, en pocas palabras, es decirle que no puede quedar un traspaso. Si yo corto la pezonera a este nivel, aquí está la copa, pero imagínense que tuviese la pezonera sacada de la copa y yo la corto a este nivel, yo no debiese ver si hay esta cosa que es plomo aquí, que se ve como, se ve plomo en la gris, fuera el pezón, la pezonera, el cuerpo debiese abrazar a todo el pezón, tal como está en esta foto, o como está en esta última. ¿Qué pasa si tengo una pezonera triangular o cuadrada que tiene unos vértices donde se ve el paso del aire hacia acá? Se ven 3 zonas y 4. Lo que va a suceder si yo tengo una comunicación de aire entre 2 segmentos, que son estos, entre la cámara de la boca de la pezonera y el cuerpo, y va a tender a unirse o sea, se va a tender a igualar el nivel de vacío de trabajo acá abajo con voy a tener el problema que aquí se me forma un anillo en la base de los pezones. Entonces, ¿cuál es el concepto? Siempre manejamos 2 niveles de vacío. Este es un nivel de vacío de la boca de la pezonera, 10 kilopascales, y abajo estará el nivel de vacío de trabajo, que hablábamos de 32 a 42 kilopascales, que dice la normativa, la norma ISO, digamos, en términos de vacío de trabajo bajo la punta del pezón. No el nivel de vacío de trabajo en la máquina, que puede ser 42, 44 en las líneas bajas, o 46, 48 en las líneas medias. Y esto se mide, y siempre tenemos que tener este diferencial a estos 2 niveles. ¿Cómo asegurar, digamos, que la pezonera no esté sobreutilizada? Tenemos distintas tablas y fórmulas. Aquí tenemos, por ejemplo, una pezonera de 2.500 ordeños, dura 2.500 ordeños. Entonces, la cuenta es la siguiente. Ustedes van a una lechería y esa lechería tiene 10 unidades de ordeño, por ejemplo. El equipo de ordeño tiene 10 unidades. Entonces, buscan en la tabla 10 unidades de ordeño y lo que vamos a ver acá es cuántas vacas tiene ese rebaño. Preguntan, tiene 100 vacas. Por lo tanto, me voy a la intersección, 100 vacas con 10 unidades, cada 125 días, yo tengo que cambiar esas pezoneras en esa lechería. Es decir, cada 4 meses. En la medida que ellos ordeñan 2 veces al día, se va a mantener eso, que cada 4 meses tengo que cambiar las pezoneras. Entonces, es importante que se sepa esto, porque si realmente las pezoneras están sobreutilizadas, lo que vamos a ver es que a la medida que se van envejeciendo, van cambiando las propiedades mecánicas de estas, sobre todo las de caucho, también las de silicona también, hay distintos materiales con los cuales se fabrican, pero lo que va a pasar es que se va aumentando la porosidad, se van haciendo grietas, y terminamos en esta condición de acá, donde ustedes ven bacterias, eso que se ve acá, son bacterias que se ven, digamos, en estas imágenes, que ya aunque ustedes laven el equipo, laven estas personas y las desinfecten, las bacterias que se quedan en esa grieta están en el material. Por lo tanto, deben ser cambiadas cuando corresponde. Estas son otras imágenes de rayo X, que muestran una superficie de una persona nueva. No hay grietas, aquí ya con 500 ordeños hay algunas líneas de grietas, y fíjense ya con 3.000 ordeños, parece una verdadera cavidad esta foto, y donde acá claramente las bacterias se pueden empezar a depositar en esta cavidad. Las pezoneras son afectadas por muchos factores que las pueden afectar, porque se tienen que cambiar cada cierto tiempo. Por ejemplo, todo lo que es el trabajo mecánico, todo lo que tenga que ver con la flexión y tensión que realiza, todo lo que es la grasa láctea, los detergentes que ocupamos todos los días para limpiar, la van afectando, las temperaturas, el oxígeno, el ozono, que también daña, digamos, cualquier componente de goma, los solventes, etcétera. Es decir, hay mucha investigación detrás para decir que una persona dura tantos ordeños, los 2.500 ordeños, como lo dice la normativa, por ejemplo, europea. Y en la medida que se van envejeciendo, las pezoneras va cayendo su rendimiento. Claramente el rendimiento del ordeño se hace más lento, porque ya no se mueve la pezonera como se debiese mover con la información que le está dando el pulsador, la señal, y el aumento, digamos, en el riego en la medida que pasa el tiempo de que haya más mastitis. ¿Por qué? Porque aumenta la rugosidad,
disminuye el flujo lácteo y las propiedades físicas se tienden a mermar. Y esto da paso claramente a que la rugosidad se va incrementando, las propiedades físicas, como les decía, se van perdiendo y que las bacterias empiecen a crecer en esta superficie, porque un material de goma, por ejemplo, una pezonera que ya esté más vieja, por más que usted la lave, no se va a poder, digamos, erradicar las bacterias que ya se depositaron, sobre todo también se pueden formar biofilm dentro de esta estructura. Hay distintos factores que hay que considerar cuando lavamos los equipos de ordeña para ir evitando, digamos, que se vayan depositando las bacterias. Esto también se puede analizar en detalle, cada parámetro de esto en términos de calidad de agua, la temperatura, el tiempo necesario para lavar un equipo, o la turbulencia, la fuerza mecánica, digamos, dosificación de detergente, volumen de agua y de drenaje. Son parámetros que ustedes sí o sí tienen que evaluar cuando van a hacer un levantamiento, un diagnóstico de un problema de sanidad mamaria en un rebaño. Que esta parte, lo que es lavado del equipo, también se realice de manera adecuada. No sé cómo vamos con el tiempo, cuántos minutos nos quedan, porque yo me pongo a hablar y no me callo nunca, vas a ver. Son las 4:20 ya. O sea, en estricto rigor, casi tiempo cumplido, 10 minutos máximo. 10 minutos, perfecto. Vamos a terminar con los 2 puntos que nos quedan. Yeah. Solamente decir que el tema de la pezonera, digamos, es fundamental porque entra en contacto directo con el pezón, es decir, es el único componente del equipo ordeña que toma contacto con el material, con un material vivo, digamos, con un material biológico que es el pezón. Y es la que permite la adaptación de un sistema mecánico rígido a un cuerpo biológico. Por lo tanto, esto es fundamental que siempre se mantenga en condiciones y sea la adecuada para el tipo de vaca que nosotros estamos ordeñando. El cuarto punto, nos quedan dos, el cuarto y el quinto, que lo vamos a ver, digamos, rápido para terminar la presentación. El cuarto es dispersando las bacterias dentro de la ubre, que era ya cuando una vez que se ingresaba, digamos, la bacteria ingresaba por el conducto del pezón, por todo lo que vimos anteriormente, el equipo puede aportar esas fuerzas para que siga subiendo aún más y llegar a este parénquima que hablábamos, digamos, antes, pasar a la cisterna del pezón acá, o a la cisterna de la glándula, o incluso más arriba. Este punto, ya el problema ya existe ya, o sea, el equipo lo puede seguir agravando un poco más, pero esto ya es un problema que tendríamos que haberlo evitado mucho antes. Por lo tanto, el cuarto punto no nos vamos a detener mucho. Y el quinto dice relación con el uso que nosotros le damos a este equipamiento, es decir, cuántas veces ordeñamos al día, y ahí tenemos que tener claro que en la medida que yo pase de 2 a 3 ordeñas, por ejemplo, necesito preparar siempre bien los pezones, necesito lavar el equipo después de cada sesión de ordeña, y por supuesto necesito hacer mantenimiento del equipo mucho más frecuente porque está operando más horas por día. ¿Y por qué se los digo? Porque muchas veces en el campo gente pasa de 2 a 3 ordeñas al día por vaca y se quieren ahorrar un lavado de equipo o quieren mantener el mantenimiento del equipamiento al mismo tiempo que lo tenían con 2 ordeñas. Y no se puede porque son distintas las horas, digamos, que se está ordeñando en el año. Por lo tanto, es muy importante que si ustedes cambian la frecuencia de ordeña, chequeen que los parámetros estén siempre funcionando bien, sobre todo si tienen más frecuencia de ordeña, es decir, los que pasaron de 2 a 3, tiene que estar el equipo bien tenido, digamos, bien bajo toda norma, porque la vaca también, en vez de someterse 2 horas al día, se va a someter 3 veces al día al vacío. Y ese es el concepto que nosotros tenemos que manejar. Y finalmente, solamente un par de puntos, digamos, con el tema de los robots. El robot viene a cambiar un poco lo que estamos viendo en la lechería chilena. Felipe les va a hablar más en detalle después en las otras clases, pero decirle que desde el punto de vista de calidad de leche tenemos todas las herramientas para que el robot funcione bien. No hay personas que están trabajando acá, sino que el robot es capaz de cosechar la leche, pero también de analizarla. Y tenemos distintos sistemas, desde medir células somáticas directamente la leche por línea, o también medir ciertas enzimas, como la deshidrogenasa láctica, para ver si hay un nivel de inflamación en la ubre o no. Entonces, y también indicadores, por ejemplo, tenemos indicadores de sangre en el robot para saber si hay algún daño de alguna estructura anatómica, también conductividad que se mide por cuarto y no por leche compuesta, etc. Esto también, más adelante creo que
a los que les interese, se puede hablar mucho más, digamos, del tema de calidad de leche ya en el robot como algo más específico, pero es algo que lo van a tener que ir aprendiendo porque es algo que lo tenemos en Chile, tenemos más de 100 robots en Chile, y esto esperamos que a 2 o 3 años más tengamos el doble de robots en nuestro país. Eso solamente quería compartir esta parte y dejarle una foto que es todo lo que nosotros podemos ver como veterinario. Son muchas cosas, digamos, en el equipo, en las tareas de trabajo de las personas, pero uno de los indicadores que tienen que siempre mirar son los pezones. Los pezones de las vacas dicen mucho en términos de la condición de la piel y de la punta del pezón. Nos pueden indicar problemas, todos estos problemas que fuimos viendo, los cambios de color, la punta del pezón, etcétera. Esto, el tema de la queratosis, esto es un corte histológico, pero todo lo que fuimos viendo se puede reflejar también en lo que pasa a nivel de los pezones. Así que es algo que como veterinario tienen que manejar bien, saber, digamos, que este tipo de indicador, que es bastante, entre comillas, sencillo, hay que tener una práctica, digamos, con un ojo clínico, pero ayuda bastante a orientarse dónde puede estar el problema inicial, digamos, en un equipo de ordeño. Así que eso, quería terminar con esto, que eran las últimas fotos que teníamos de la clase de hoy día. Ok, muchas gracias, Enrique. Bueno, los estudiantes que están presentes, no sé si tienen alguna pregunta o consulta, aquí en el chat, en algún momento cuando estabas hablando de, parece que deslizamiento o cambios en la estabilidad del vacío, dice, y cuando estabas hablando de los operarios, dice, para hacer este tipo de observaciones, uno debe de presentar algún tipo de informe al encargado, así como darse una vuelta por el predio e ir anotando este tipo de malas prácticas. Sí. Buena pregunta. Sí, en la práctica es muy importante hacer un informe de las visitas que ustedes hagan como profesional el día de mañana. O sea, cuando vayan a un campo y ustedes van a detectar un montón de cosas, digamos, la idea es volcarlo en un informe que tenga una cierta estructura. Se pueden basar, digamos, en un informe de calidad de leche que esté prehecho y lo van completando. Pueden tomar algunos indicadores, como los que vimos al inicio de la clase de la mañana de bienestar animal, y a través de eso, de un parámetro que está, digamos, estructurado, ese indicador, hacer los comentarios de lo que ustedes ven y cómo ese indicador se está viendo afectado, por ejemplo, con lo que estamos viendo con un encargado. Nos pasó, por ejemplo, hace poco en una lechería que no sabían cuál era el problema, porque unas vacas producían más que otras y por qué tenían más problemas de sanidad mamaria, y terminó siendo que era una lechería bastante grande, que las personas asociadas a ese equipo de ordeña, nadie se da cuenta que le golpeaban las vacas. Y era un tema no menor, digamos, nunca nadie se lo esperó. Nadie esperaba esa respuesta, y eso fue de un levantamiento que fuimos haciendo en base a los chequeos y también al uso de cámaras que hay, por ejemplo, el uso de la tecnología con cámaras te permite detectar ese tipo de cosas, pero desde el punto de vista legal, siempre ustedes, por ejemplo, tienen una cámara y tiene que haber un compromiso. Estas áreas de la lechería, por ejemplo, están siendo monitoreadas por video, que son cosas legales que uno las va aprendiendo con el tiempo y todo, pero lo importante es que los informes, como volviendo a la pregunta, digamos, sean siempre estructurados, que sus comentarios queden estructurados, porque después pasa que uno visita muchas lecherías y tiene que dejar un documento escrito, y cuando vuelven a esa lechería o cuando la gente quiere hacer una capacitación, etcétera, tomar esos documentos y usarlos para el plan de capacitación, por ejemplo. Así es. ¿Alguna otra consulta para el doctor Bombal? Parece que no. A ver, ¿sí? No, profe, todo estaba claro. ¿Está todo claro? ¿Sí? Qué bueno. No más cosas. Díganos. En caso de cualquier duda o algo cuando estemos estudiando, ¿podemos mandarle un correo a alguno de los dos profesores que estuvieron hoy día invitados? ¿Sí? ¿Me los Sí. pueden canalizar a través del foro y se los hacemos llegar? Ningún problema. Ellos siempre han tenido y tienen la más buena voluntad que ustedes no se pueden imaginar. Súper, gracias. Yo espero que lo que están haciendo el programa de mejoramiento de sanidad mamaria hayan estado hoy día en la clase. Ese es mi tema. Ok, muy bien, claro que sí. No, por supuesto, me parece muy bien que estén presentes porque ustedes ya
ya pueden haber ido anotándolo, algunos de los elementos clave que ustedes tienen que incorporar en su informe. Así que, muy bien. Sí, por supuesto, con todos los profesores que han venido, y que seguirán viniendo, ustedes tienen la libertad de poder hacer consulta, y si no lo pueden hacer directamente, lo hacen a través del foro y nosotros las podemos canalizar. No hay problema. Exactamente. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, aparentemente en los comentarios en el chat dice que no tienen mayores consultas, que la clase fue, a ver, claro, ¿no? Aparentemente quedó lo suficientemente claro. Yo siento que las clases son lo suficientemente didácticas. Los doctores saben que son temas complejos y como además son multifactoriales y hay que verlo de distintos puntos de vista, en general yo agradezco cuán didácticos son y cuán que hacen más fácil el entender o comprender el tema, pero además nos dejan algo que nosotros como veterinarios y ustedes como futuros veterinarios tienen que saber observar, tienen que saber mirar y no necesariamente ver lo que les están diciendo que vean. Ustedes siempre tienen que estar viendo más allá, ver a la vaca, ver el pezón, ver el alimento, ver el entorno, si está limpio, si está sucio, si las vacas están echadas, si están rumiando, si se están comportando bien, si están peleando, si están tranquilas, en fin, todo lo que significa el animal y su entorno, siempre hay que mirarlo por todos lados. Independiente de lo que les estén diciendo o no, de que si está bien o está mal, no, ustedes tienen que crearse su propia opinión y cruzar los elementos, cruzar las observaciones. Ese es el gran desafío, es un desafío que tenemos nosotros como veterinarios, porque los animales no nos dicen con palabras, pero su cuerpo, su organismo nos está hablando, nos está dando pistas. Y ahí es donde tenemos que desarrollarla. Eso es algo que es interesante de nuestra profesión. Sí, y yo le diría que nosotros trabajamos también con otras profesiones, digamos, en nuestro trabajo diario, y creo que el veterinario, por lo menos los veterinarios de la facultad, tienen esa como visión bastante amplia de poder evaluar distintos elementos al mismo tiempo, y eso es muy enriquecedor, digamos, en el mundo laboral, porque nos toca mucha discusión con ingenieros, con otras profesiones agrónomas, con distintas profesiones, donde, claro, muchas veces va el especialista en un tema puntual, pero no entiende el todo, no se entiende, y nosotros de una u otra manera tenemos que entender esto, porque justamente los animales no nos están hablando, y tenemos que interpretar muchas de esas cosas mirando el medio ambiente, mirando la vaca y mirando las interacciones con las personas también. Así que eso es muy importante como concepto. Sí. Okay. Bien, chiquillos, si no tienen alguna otra pregunta o consulta que hacer al doctor Bombal, le damos las gracias por la interesante clase, por la clase tan completa además, y ustedes ven, hay un desafío, a quien le interese el área, es un desafío interesante, un campo laboral que a lo mejor no lo tenían previsto, pero que existe y donde hay muchos colegas de nuestra facultad que están desempeñándose en el mismo. Exacto. Bien, bueno, vamos a parar.